todo bien y no. Pero déjenme decirles que hasta en el infierno hay algún islote en donde te podés refugiar. Puede que este sea uno de ellos, porque todo lo que está alrededor y da para llorar. Todo, el mundo todo. Y pasó muchas veces, Con el mundo en llamas había islotes donde uno se podía refugiar. Puede que sea este programa, puede que sea este canal. No lo es la ciudad. Por más que tenga algunos aspectos lindos, se maquille por algún lado, tiene mucha gente durmiendo en la calle, mucha gente revolviendo la basura. Lo demuestra esta ciudad, que es la más rica del país. ¿Qué queda para el resto? Y uno después, mirando los protagonistas del horror, los que revuelven el caldero en donde nos cuecen, sabemos que puede irse un Santiago Caputo, personajes siniestros si los hay, y los nombres que se barajan es lo peor de la política argentina. Anzoregui, Miguel Ángel Toma, el hijo de Anzoregui y el hijo de Miguel Ángel Toma. Dos apellidos que al peronismo no le vinieron nada bien. No es nada cómodo hablar del adláter de Menem y de esa basura de diputado que fue Miguel Ángel Toma, que sacaba pecho contra Alfonsín y que después manejó lo más ruin del menemismo. Y también se hizo macrista. Y estoy seguro que es mileísta. Esas son las estampitas que podemos regalar como para ser tiradas a la basura del peronismo. Hay, como en todos lados, también hubo un Borocotó que ganó con Macri y se pasó para este lado. Hay de todo, somos humanos. Bueno, en este circo humano estamos metidos los argentinos y tenemos, como digo, estos islotes donde podemos discutir, hasta nos reímos. Mirá, con todo lo que pasa hasta nos podemos reír, le podemos poner humor y hablamos de cosas serias. Estamos también en vísperas, se viene el 24 con 50 años de recordar lo que es decir, yo te voy a imponer este sistema económico, igual que el actual, lo voy a imponer por la fuerza, porque está de moda andar matando, desapareciendo gente, torturando a las personas, robando bebés. Bueno, está de moda esto, pero yo, más allá de las modas, el plan tiene que ser este. Tiene que ser este. ¿Quién lo dice? Los dueños del mundo. El Reino Unido, Estados Unidos, y lo vamos a imponer como sea. Y después arreglate, no pasa nada. Lo pagarán los tenientes generales, los capitanes. Nosotros no, los dueños del mundo jamás pagan nada. ¿Y sabés cómo se llaman? Ese es el poder real. Ese es el poder que puede hacer que yo mismo muera pasado mañana y te digan que fue un ataque cardíaco y sin embargo me estrangularon en casa. Bueno, eso muchas veces pasó. Estamos en manos de esta gente otra vez. El poder del pueblo se redujo porque se calentaron, porque Alberto no gustó ese peronismo. Entonces no gustó ese gusto de helado y se fueron de la heladería directamente y se fueron a comer mierda a un corralón donde duermen los caballos. Bueno, reformulemos la cosa y en eso estamos. Por eso voy a comenzar por mi derecha, voy a comenzar por un varón, pero voy a comenzar por una cuestión de edad y con eso yo me salgo del primer puesto. Don Martín García, ¿cómo le va? Homenaje a Carlos Ulanowski, que acaba de cumplir 80 años. Oh, gran periodista, enorme, otro que tuvo que correr, se había ido a México, como tantos que estuvieron. Gran periodista. Muchos murieron, pero otros salvaron la vida, pero cambiando el terruño, es una cosa horrenda también. En este caso, también en tu función periodística, como fundador de un montón de radios, de tantas cosas, muchos te conocen como el papá de Camilo, hacerte cargo, pero más allá de eso también, como un familiar de desaparecidos, cosa que la justicia tardó miles de años en poder encontrar al culpable, pero también después la justicia se encargó de exonerarlo. Fue en este gobierno, ¿no? Acaba de invitarme Camilo a ir a buscar hoy, por pedido de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la ficha de los estudios, los exámenes que dio Rocío, mi mujer desaparecida, asesinada, en su estudio formal en Argentina. Así que tengo que arreglar el horario y hoy ir a buscarlo.
Son los gestos española también de Gijón, Rocío, con los padres que habían participado de la República, que habían hecho teatro en aquella etapa heroica de los españoles, y bueno, y que le tocó su militancia por la patria argentina y su muerte, ¿no? Después, Bárbara, su hija mayor, recordó la cara de quien asesinó a su madre, delante suyo se la llevó, nunca dijo a los 9 años, nunca me voy a olvidar esa cara, y la descubrió esa cara, y le hizo juicio a quien había asesinado a su madre, y logró ponerlo preso. Nombre de esa desgraciada persona, ¿quién es el milico ese? No me acuerdo ahora el nombre exacto. Mejor. Pero Mejor. Es una de las... Sanchezini. Sanchezini, ¿sí? Sanchezini, sí, ahí está. Bueno. Sanchezini. Tenés mejor memoria que yo. ¿Y qué pasó con él más allá después de unos años de presidio? Yo creo que lo mandaron a su casa, a pasar la cárcel en su casa. Así que es un pobre viejecito, ¿no? Así que puede salir y todas esas cosas. Ahora nos vamos a profundizar en el tema y otras tantas cosas. ¿Cómo le va, don Fronzo? Muy bien, Leo, ¿cómo ¿Bien? estás? Un placer estar otra vez. Pues lo mismo digo, de Lila se vino hoy. Sí, y no significa que porque esté a la centro derecha tuya... No, para significa nada, y mucho menos aquel a la derecha mía. Pero nada, bienvenido, se te extrañaba. Igualmente. Pero ¿cómo le va, doctor Pérez Ernst? ¿Bien? ¿Cómo va, Leo? Está ¿Todo presentando muchas denuncias, demandas. Denunciador serial. ¿A quién demandó? Yo la traje a Milei y a Pablo Quirno. ¿Por qué lo demandó al pobre Milei? La primera denuncia que hizo. Pero, Claro, como vos ¿es la primera? Claro. No, pero eso es una... No, pero eso es para poner tu primera... Como abogado, mi primera denuncia, y es específicamente porque Milei pone en peligro todo el pueblo argentino con sus declaraciones, y eso no es algo... O sea, el Código Penal... Por lo de la guerra. Tal cual. Claro, que El Código debe ser Penal... por el Congreso, como cualquier país. ¿Cómo pero más allá de... me voy a la guerra por capricho. Bueno, justamente porque tiene que ser por el Congreso, esto en la Constitución, es que también se lo denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque no le corresponde a él ese rol. Ahora, el Código Penal sanciona el peligro solamente, ni siquiera tiene que existir luego un atentado, solamente con el peligro desde 1 a 6 años. Ahora, si llega a haber un atentado, como pasó acá en Argentina con la AMI o Embajada de Israel, la pena aumenta a 10 años, por ejemplo. Pero solamente por poner en peligro al pueblo argentino, Milei ya está cometiendo un delito, que el mismo Milei, reconoce ese peligro. Milei subió un comunicado donde dice, por ejemplo, que sube a nivel alto la seguridad en las fronteras. ¿Por qué sube a nivel alto si no hay peligro? Bueno, justamente como Milei reconoce que su postura a nivel internacional, que rompe la neutralidad histórica argentina, pone en peligro todo el pueblo, suben al nivel de la seguridad. Misma la respuesta de Irán en el Tehran Times diciendo... Argentina cruzó una línea roja y nuestra respuesta será proporcionada a su enemistad. Es una prueba también del peligro que Milei pone al pueblo argentino. Entonces eso no es gratis. Los antecedentes que hemos tenido. Claro, tal cual. Incluso el mismo Milei, porque más allá de lo que pasó con la AMI, la Embajada de Israel, que no se sabe si fue Irán o no fue Irán, el mismo Milei dice y está seguro que fue Irán el autor de esos atentados. Entonces, si vos, Milei, decís que Irán es el autor de esos atentados y aún así empezás a decir que Irán es enemigo de la Argentina, que no va a haber tregua con Irán. Vamos a ganar la guerra. Vamos a ganar la guerra. Entonces vos, siendo consciente de ese peligro, aún así actuás, bueno, está probado el dolo directo y por lo tanto está probado que Milei comete un delito que es el 219. Y por último, la apología del delito, porque lo que Israel hizo en Irán el 28 de febrero es un crimen de guerra. Meter una bomba en una escuela no es una boludez. Matar a 168 personas y siendo la primera bomba, no es en el tumulto de bombas que siempre caen inocentes. 115 niños y niñas, entonces eso según el Estatuto de Roma es un crimen de guerra. Y Milei salió a decir que apoya y valora eso. Bueno, apología del delito también, los tres. No cruzó la línea roja, cruzó el océano y está a tu izquierda. ¿Me la puedes presentar? Sí, tenemos aquí a Ana Miranda, que es eurodiputada del bloque nacionalista gallego, que está visitando hoy en día la Argentina. ¿Querés contar primero cómo estás, Ana? Estoy de maravilla y más Bienvenida. estando Más en este cerca- programa con vosotros, Más de cerca maravilla. mí. Te voy a pedir, Ana. Sí, más cerca. ¿Y qué haces en Argentina? Contá.
Bueno, el pueblo galego tiene una historia con Argentina que es única, ¿no? Que al fin y al cabo hemos emigrado a este país. Este país nos acogió cuando éramos víctimas de la miseria, del hambre y también de la dictadura, y por tanto le debemos mucho a Argentina. Debemos mucho al pueblo argentino, pero además tenemos aquí una grandísima colectividad. Y luego está enorme, todo... Enorme. Vascos y gallegos acá. Sí, formaron la verdad es que sí. Sí. Es la ciudad que tiene más galegos del mundo. Imaginaros, la ciudad Buenos Aires. Y luego estoy haciendo una agenda política, es decir, hablar con toda la gente que nos interesa hablar en estos momentos, que es precisamente toda la oposición a Milei. Milei está en un momento que está pues atacando al pueblo argentino, sin duda. Así también hablar del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Perfecto, el micro colocado, como tiene que ser. Hablar del acuerdo Unión Europea-Mercosur, al que nosotros somos muy críticos, por cierto. Y, por supuesto, venimos para participar en la marcha. La marcha es muy importante, que haya voces también. Que participemos, porque al final lo que ha pasado aquí no es ajeno a lo que pasa en el mundo. Hay que llamar a la paz y a los derechos humanos. De españoles inmigrantes de aquella época, y los hijos se volvieron a España y cuentan sus historias. El lunes las vamos a pasar. Hay muchos testimonios de gente que ya se afincó en Europa porque tuvo que volver a la tierra de sus padres, que habían sido torturados y desaparecidos. Es impresionante la cantidad que hay. Me gustaría profundizar por el tema, y nos metemos en un tema económico, visto de los dos lados, desde Europa y desde América. ¿Qué pasa con este acuerdo Mercosur y el mercado común europeo? Bueno, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, desde el punto de vista de la ideología que nosotros defendemos, es un acuerdo muy injusto. Nosotros respetamos la soberanía de los pueblos que pueda decidir, es decir, si Argentina, Uruguay, Paraguay o Brasil deciden hacer acuerdos, por supuesto todo el respeto, pero para el punto de vista de un territorio como el galego, que es altamente dependiente de la carne, es un acuerdo muy perjudicial. Pero también hay un elemento fundamental, es que la señora von der Leyen, que es la que tiene que defender a la gente europea, no lo ha hecho porque no ha consultado al Parlamento Europeo. Por eso el Parlamento Europeo lo que ha hecho es mandar al Tribunal de Justicia Europeo el acuerdo, porque está incumpliendo la legitimidad. No nos han consultado, no hay una participación democrática. Von der Leyen es la señora de la guerra, es la señora que está clamando por la guerra, que no ha sido capaz ni de condenar el ataque de Estados Unidos a Irán, ni el ataque a Venezuela, ni lo que vaya a pasar en Cuba, que atención, cada vez la situación está peor. Y por tanto nosotros, pues en el Parlamento Europeo hay 334 voces que han votado en contra de ese acuerdo, mandándolo al tribunal, y es algo que es bueno hablar con nuestros homólogos aquí. Por eso hoy también tendré una charla en el Instituto Patria para hablar de este tema, abierta a todo el mundo que quiera venir, para ver el punto de vista también de fuerzas de izquierda europea, soberanistas, como puede ser la mía, que represento el Bloque Nacionalista Galego, que es el primer partido de la oposición en Galicia, la alternativa política al Partido Popular de Feijóo, y por supuesto antifascistas, hay que decirlo, en estos momentos es muy importante decirlo, pues para que conozcan también la opinión de otros pueblos, que eso es lo bonito, que hablemos entre pueblos, ¿no? Bueno, como este programa, como este canal. ¿Sabés lo que pensaba? Que acá en Argentina, cuando se votó el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el peronismo votó dividido, ¿no? Sí. No había una postura unánime respecto al acuerdo, y muchos, por ejemplo, acá en Argentina, desde el peronismo incluso alegaban que el acuerdo era muy beneficioso para economías regionales, pero te escucho vos hablando que a la economía, por ejemplo, regional de Galicia no lo beneficia. Entonces, ¿por qué crees que acá en Argentina, incluso el peronismo, que es una fuerza que con una doctrina muy clara y demás, puede votar dividido este acuerdo? Bueno, yo en eso no me meto, porque efectivamente con el peronismo hemos hablado con distintos grupos, y hoy precisamente a las 3:30 de la tarde tendré un encuentro con las diputadas y diputados del Perlasur, porque entre hermanos es bueno que hablemos, y que incluso con las diferencias que puedan existir, y eso es un tema que yo creo que lo tienen que dilucidar aquí, pero también porque creo que se ha trasladado una falsa imagen desde allá del beneficio que puede ser. Yo creo que el principal beneficiado es Alemania. Es la Alemania como siempre. Es la Alemania de von der Leyen,
Y luego, si ustedes gobernaran, es decir, si el peronismo gobernara, de nuevo habría hecho las cosas de otra manera. Entonces, el acuerdo seguramente sería mejor para la Argentina. Yo creo que con un acuerdo firmado por Milei no es un buen acuerdo. Otra cosa es que haya sectores que pueda beneficiar. Yo tampoco dudo que, por ejemplo, el sector del automóvil puede ser un sector beneficiado a nivel europeo y a nivel también argentino. Pero hay otros sectores que, desde el punto de vista de la soberanía de los pueblos, nosotros lo cuestionamos. Pero ya no solo nosotros, lo cuestiona Macron. Francia no ha votado a favor del acuerdo. Hay muchos estados que no han votado a favor del acuerdo. Irlanda también. Entonces allá es todo, como dicen ustedes, un quilombo. Un quilombo, claro, un quilombo. Enorme quilombo. Claro, son las diferentes posturas. Lo mismo sucede con la guerra. También hay diferentes posturas, muy clara la de Sánchez, picó en punta, salió primero y se definió. Y yo creo que casi todo el arco político ha aplaudido esto y ha tenido tranquilidad España, porque realmente es un compromiso horroroso el que se asume el estando allí. Francia todo lo contrario. Alemania se mantiene ausente. Hay una anécdota casi graciosa con el portaaviones francés. El portaaviones francés fue enviado y cuando llega a las aguas de Medio Oriente apaga el transponder para no ser ubicado. No hay comunicaciones, no hay ondas, no hay forma de encontrarlo. Pero hay un medio japonés que dio con el barco porque hay un marinero que salió a dar vueltas y a contar kilómetros para la panza, para estar saludable, y dio vueltas por el barco. Y al contar kilómetros usó el GPS. Usó el GPS que le mide dónde está y cuántos pasos dio, y eso dio la ubicación del barco. Me imagino la cana, el calabozo, la pena que se habrá comido este muchacho que puso en riesgo la vida de todos los franceses. Pero también está en disputa la posición que se toma en esta guerra, y lo mismo sucede no solamente en Europa, también aquí las posturas que hay respecto de la guerra. Hay gente que la celebra, hay gente que se pone detrás de Milei, aunque parezca mentira. No, en España hay franquistas, esto pasa, y todavía por supuesto hay un hay. remanente, más allá de todo lo que pasó y se demostró, pero insisto, en los juicios, hay gente que todavía extraña que el gobierno militar lo viva o lo desea. ¿Qué es esta cuestión humana que tenemos? Este diablito y este santito que se pelean, cada uno parado en cada oreja. ¿Vos me lo podés explicar, Martín? Y eso todo pasa por los intereses de las corporaciones internacionales, digamos. Ellos son los que definen la política de cada país según lo que les conviene, a quién hay que apoyar, qué instrumento hay que sugerir y después militar para que se cumpla. Los pueblos tienen límites para manejar los temas internacionales de comida, de guerra, de derechos para las corporaciones, de facilidades para el poder económico. Por eso es importante la política interna para poder tener posiciones firmes, como el caso de Lula o como otros casos en Latinoamérica. Pero ya ves lo que le pasó a Venezuela por tener una posición firme también. Los poderes internacionales son muy fuertes, tienen mucho poder y están dispuestos a matar, a someter, a escarnear para defender sus intereses. La humanidad funciona de una manera y las corporaciones económicas de otra manera. Pasa con Irán el hecho de que te venden que es todo un pueblo sometido y realmente hay una oposición, pero es el 3% de la población. Ahora los unieron más todavía, es una cosa increíble. Sienten alarmas, ruidos de bombas y no se van de las plazas. Ni el periodista sale corriendo como algunos nuestros que tienen el derecho, hay que correr, vienen bombas, pero la gente de atrás con banderitas sigue estando ahí y están cayendo bombas y se ve el humo detrás. Han logrado una coerción del pueblo iraní. Ayer veía una conversación que tuvo un canal de acá, La Nación Más, con un periodista argentino que vive en Irán hace mucho tiempo, por eso ya tiene acento en su español, y hacía notar la conversación lo ignorantes que somos de cómo funciona todo aquello. Pero estaba Paulino ahí sometiendo al pobre hombre que estaba en Irán. Pero las mujeres no pueden,
o ejercer cargos públicos. Y le hizo toda la cantidad de mujeres que están ejerciendo cargos públicos. También le sí, pero no pueden estudiar. Bueno, sí, la verdad que el 70% son mujeres de todas las universidades. Le iba diciendo, pero es la ignorancia. ¿Pero por qué? Porque nos lo meten. Esto es peligrosísimo. Te van contando del monstruo y al final el monstruo no es una máscara nada más. No es tan monstruoso. No sabemos, es mejor. No sé nada de Irán, no sé nada de Venezuela, no estuve ahí, pero no me voy a guiar por comentarios periodísticos, no me voy a guiar por el video que viene detrás de un gatito muy lindo que acabo de ver. Me parece que es muy pernicioso todo lo que aparece por acá. Después les voy a mostrar, me gustaría saber tu opinión, pero después les voy a mostrar un Instagram, en un TikToker que se llama Momo, pero muy famoso, Sí. tiene millones de seguidores. Colega. Ayer, Abogado también. ¿Es abogado también? Por supuesto. Bueno, no habla como abogado. ¿No? No, tiene un léxico mucho más terrenal, me encanta. Sí, muy me bueno. encanta cómo Me habla. encanta Bueno, que hable así. pero tiene una posición tomada sobre esto, pero ¿cómo hacemos con este aparatito tan útil que yo uso 5 horas por día, metemos los ojos acá, pero tan Y es pernicioso? poco. Sí. O por lo menos cómo se utiliza en España, a diferencia nuestra, por ejemplo. Bueno, muy parecido que aquí, porque al final, ¿sabéis qué os digo? Que es una misma red controlada. Bueno, además en España tenemos una cuestión que todavía es peor, que está la gente de la iberoesfera, que son los de Vox, o sea, todos los aliados de la entente neofascista, en las que tienen aquí sus aliados, ¿no? Como los Mileis y demás. Entonces, la iberosfera se dedica precisamente a hablar mal de los gobiernos progresistas, a hablar mal de los gobiernos de izquierda, auspicia los procesos de lawfare, tantos que ha habido en América, y ahí estamos viendo que esa desinformación y esas campañas de desinformación son comunes, ¿no? No creo que se nos quite. Mira, hace poco, en las elecciones de Colombia, había gente de la extrema derecha española allí hablando mal de Petro, hablando mal de Iván de Cepeda. Vosotros lo habéis visto en Honduras, Sí, y claro. lo denunciasteis. Y aquí pues lo mismo, ¿no? Entonces, creemos que es bastante común porque sí que existe una internacional fascista, una internacional precisamente de la ultraderecha. Por eso ahora, la semana que viene, en Porto Alegre se va a hacer el primer congreso de la Internacional Antifascista, y creo que es más necesario que nunca que nos unamos, y por eso la estrategia que hacéis desde este programa, o estos dos excelentes comunicadores, ¿no? Que son una maravilla con todo su equipo de la cooperativa, creo que es muy importante para dar información veraz. Hay que darle a los ciudadanos información veraz y no, efectivamente, que nos dejemos engañar por pasar corriendo el teléfono y pensando que estamos informados, ¿no? Lo raro que puede venir, el monstruo que puede venir, no es nuevo, es muy viejo. ¿Cómo puede ser que se permita también Europa, la ilustrada Europa, volver a tener ideas que la asumieron en la peor hecatombe? El fascismo, el nazismo, que crezcan. En Francia, que lo padeció tanto. En Alemania, que padeció las represalias de haber tenido tanto nazi. Tantos millones de muertes. ¿Cómo puede recrudecer todavía esto? ¿Es el poder real o es inherente al ser humano? ¿Depende de la afuera o depende del adentro? ¿Hay alguien que me deja ser hijo de puta, entonces puedo ejercerlo? ¿Hay un partido que me permite ser la peor persona del mundo y puedo castigar simplemente por quién sabe qué problema o desarreglo sexual, psicológico puedo tener? Entonces me la agarro con el negro, me la agarro con el inmigrante, me la agarro con la mujer, me las tomo con los más débiles. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser en Europa? Que acá en Paraguay, bueno, no importa, nunca pasó Hitler por ahí, pero ¿cómo puede ser que en Europa Pasaron los jesuitas por Paraguay. tuvieron a Franco, a Mussolini y a Hitler? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se explica humanamente eso? No solo humanamente, sino que creo que se está auspiciando. Bueno, hay una parte de causas también en el fracaso que quizás desde las fuerzas de izquierda en muchos lugares se ha tenido en la gobernabilidad, ¿no? Que eso también hace que cuestione muchas problemáticas, en no dar a lo mejor una respuesta social a lo que la gente necesita. Pero luego hay un tema de intereses económicos. Esa extrema derecha va unida a lo que decía el señor Martín, a los intereses de las empresas. Esa extrema derecha es la que defiende en el Parlamento Europeo que las empresas multinacionales tengan más poder, etcétera. Esa extrema derecha es racista. Su principal debate en el Parlamento Europeo es el tema de cuestiones relacionadas con las migraciones y, por supuesto, las cuestiones de género. Eso es su gran tema. Ellos no son capaces de pensar que las mujeres podemos estar en política
ellos tienen un modelo único de familia, ellos no admiten ninguna diversidad, ellos son racistas. Yo en el Parlamento Europeo hace un mes, me permití el lujo de llamarles son ustedes unos racistas. Así, me sacaron una tarjeta de amonestación, pero como no iba dirigida la palabra racismo, pues imagínate, a ti o a usted, pues no me pudieron hacer nada, porque es verdad, es que son unos racistas, y creo que se ha dejado pasar. Y luego los espacios de comunicación, muy importantes. En el Estado español y en Europa se les ha dado mano blanca para que participen en espacios de comunicación como si fuesen democráticos. Y el propio Partido Popular, las derechas europeas, que se consideraban democráticas y que no lo son, les han dejado espacios políticos de comunicación. Cuando blindas y bloqueas con un cordón sanitario a que esa extrema derecha no participe en la comunicación, no les dejas espacio. Por eso es muy importante que no vayan a espacios políticos, de comunicativos, porque lo que hacen es denigrar al otro, denigrar a la persona, denigrar a los pueblos y al ser humano y a la condición humana per se. Entonces, efectivamente, hay mucho cabrón suelto, pero ellos lo auspician. Martín puede contar muy bien la historia de esto que no puede desaparecer y eso que han bombardeado la Plaza de Mayo con la gente allí, eso que han hecho desaparecer más de 30.000 compañeros, se les ha torturado, se les ha silenciado, se les ha fusilado, pero no puede desaparecer el peronismo porque ha generado un estado de bienestar. Lo inventó Perón, inspirado en muchas cosas, era un hombre bastante leído, que anduvo por Europa y todo, pero generó una tercera posición, ni de izquierda ni de derecha, virtuosa, donde las empresas ganaron. El poder real nunca estuvo más floreciente. ¿Podés contarnos esta fórmula de generar un odio? ¿Por qué el poder real odia a todo esto y financia todo lo que lo quiere anular? Cuando tanto en la época de Néstor como de Cristina, como de Perón y de Evita, era mucho capitalismo y ganaron mucho porque tenían consumo. ¿Me puedes explicar por qué el odio? El odio es un instrumento, nada más. Es un instrumento que cabe en el ser humano. Aquí hubo mucha gente que vino huyendo de la guerra de Europa, que se afincó en Argentina, que construyó su casa con mucho esfuerzo, juntándose con familiares o con vecinos para poner ladrillo sobre ladrillo, consiguieron armar su casa y después vieron que a los nativos del país el peronismo le daba la casa, le daba educación, y dijeron, ¿cómo? Nosotros nos rompimos el alma para hacer una casa y esto se lo dan sin haber hecho ningún esfuerzo. Entonces, digamos, un gran instrumento de los enemigos de las patrias son aquellos que ponen a una parte de la sociedad en contra de la otra. Y entonces juegan ese juego, la gente se lo cree y dominan los que inventan el juego, digamos, no claro. Ninguna de las dos partes. Es el tábano en el lomo, te ponen el tábano en el lomo. Es un recurso, digamos. Pasa en toda Latinoamérica, pasa en todo lado del mundo. El poder económico, es feo decir el poder económico porque queda como en el anonimato, pero es así, digamos, son los poderes de dominación económica los que establecen la debilidad de los pueblos, dividiéndolos en dos partes, en todos lados. Así es como en Venezuela todos los patriotas que han hecho un esfuerzo para distribuir la riqueza, para buscar más riqueza, que han hecho un plan de agricultura extraordinario para reemplazar la falta del petróleo que se lo quedó. Cuando no lo tenían, claro. Claro, que no tenían vivían, digamos, del petróleo, entonces nunca hicieron nada. Cuando se avivaron, empezaron a desarrollar... Colaboró Néstor mucho con eso. Así es. Pero hasta entonces, y sigue, digamos, está dividida la sociedad venezolana. Entre los más morochos y los más blanquitos, entre los que hicieron la universidad y los que solamente trabajaron. Pero son recursos del capital internacional, digamos, y los intereses internacionales, que se quieren quedar con todo, que la gente sea como bichito que le tiran maíz como a la gallina. Pero ¿por qué el combate al peronismo cuando fue virtuoso inclusive para el capital? Porque adquirió mucho poder. Y entonces, porque el pueblo lo apoyó, porque la gente pudo progresar, pudo estudiar en la universidad sin pagar,
pudo tener su vivienda, y su vivienda linda como en las películas de Rock Hudson y Dory Day, por iniciativa de Evita, que quería darles lo mejor, porque tuvo hospitales. Ella miró las películas y dijo, no, quiero viviendas como esa, no casas de zapatos. Claro, discutía porque algunos arquitectos decían, pero ¿por qué le va a poner mármol de Carrara al hospital si van a venir los pobres? ¿Y qué le importa? Los pobres tienen el mismo derecho que los ricos. ¿Por qué no le vamos a poner mármol de Carrara? Y así todo, digamos, el peronismo hizo una construcción de distribución de la riqueza. Y eso es lo que nos gusta. Y eso dice, no, la riqueza es para Aunque nosotros. yo no pierda un centavo. No me gusta porque no quiero que el otro disfrute. No quiero que el otro compre zapatillas, ni celulares nuevos, ni vaya de vacaciones. No lo quiero. Yo le doy las zapatillas que dejo de usar a Aide porque somos del mismo número. Pero no quiero que Aide se las compre. Eso lo decía Daddy Brieva. No quiero que quien me limpia la casa pueda llegar a comprárselas. Yo le quiero dar mis usadas y ahí ya quedo bien con Dios y duermo tranquila. Tal cual. Es una idea de la preeminencia de una clase social o étnica sobre la otra, que no es cierto, digamos, pero que inventan un mundo dividido para poder gobernar. Dividir para gobernar es una fórmula antigua en la humanidad. ¿Quién te atacó, Rodrigo, ahora? Porque de todos lados te buscan y te atacan. El último, ¿quién era? Rebord. Rebord. ¿Qué pasó con Rebord? Un hombre inteligente, un hombre leído. Abogado también. Es abogado, estamos llenos de abogados. Es que pero yo pensaba igual, de hecho, cuando lo denunciaron por haber dicho que el muro de los lamentos es un pedazo de piedra y un montón de cosas, dije, te banco, Rebord. No lo hice públicamente. Pero bueno, nada, sí, nos atacó, nos dijo como que nada, como que la Liga de la Justicia Social hacía solamente reels y uy, mirá lo que pasó, vamos a hacer un reel, como ninguneándonos cuando él hace lo mismo que nosotros. O sea, desde ¿cómo es esta cuestión de los dos estudio? canales? Nosotros sabemos que hay gente apestosa que está en un canal lleno de fascistas y de nazis, De que carajo, son sí. las fuerzas del cielo de Milei. ¿Cómo se llama ese canal? Carajo. Carajo, donde está el Gordodán y Sí. todo eso. Este canal es hermano Blender. de un canal progre, Sí. entre comillas, que es Blender. Se supone que son progres, son sí, más bien morenistas, que prácticamente no hay diferencia entre los morenistas y los libertarios, son lo mismo. Claro. Y No, ahí está igual el dueño es el mismo. Igual no solamente morenista, Bueno, digo. sí. Está bien que catalogarlo como progre palermitano, diría yo. Pero, Progre palermitano. Ahí Ah, va, me gustó ahí esta va, definición. ahí va. Pero hay una mezcla Pero de es todo. el mismo dueño. El mismo dueño, sí. Ah, Es la misma gente, o sea, se te- sabe. me fabrico sabe. el ángel y el diablo para que Sí. estén allí flotando, pero La famosa... puedo no saberlo, pero Rebord lo sabrá. La famosa... Sí, se lo dice. Bueno, La famosa Verificándolo fuerte. oposición... Rebord sabrá Sí. que es el mismo dueño de Carajo, Sí. el canal donde está trabajando. Sí. Bueno, mira, Pero el obvio que 8 sí. de marzo del 2024, el Día de la Mujer, Tomás Rebord invitó al Gordo Dan al programa Claro. como Recuerdo, invitado especial. Sí, claro. Bueno, ya habrá estado en el mismo estudio, le dijeron, no, vení, que no hay mujeres, así que vení que vamos a pasar el Día de la Mujer hablando de Dragon De Ball hombres. Z, hablaron. Claro. Es lo que se llama la oposición controlada. Y bueno, nada, y nos... La y oposición nos- controlada. Y nos ninguneó Claro. como diciendo, antes se hacía una olla popular, ¿cuántas ollas populares hiciste? Tipo, no hiciste nunca una olla popular, y donde hace lo mismo que nosotros desde lo digital, con la diferencia que nosotros lo hacemos con nuestros recursos, totalmente gratis y con convicción, y él Con con el toda la telefonito plata, en el dormitorio. y él con toda la plata del mismo gobierno que putea. Y te Claro. sumo más, te Pero sumo me más. dijeron que no lo vieron ustedes en ninguna plaza, nunca en una marcha. No, No. no lo encontrás por ahí. Ni siquiera en la fiesta de los agoberos, que se supone que son seguidores de él, que hacen fiesta con su cara, ni a esa fiesta va. Así que imagínate. Claro, nosotros somos amigos de los seguidores de Rebord De algunos, y de algunos. hemos ido a las fiestas que hacen los seguidores que se llaman Cónclave, que están muy buenos, la verdad, Cónclave. pero es una fiesta de todos seguidores de Rebord que se juntan y el tipo no va. Nunca Y fue. quiero agregar algo de esto, que nosotros no es que hacemos solo reels, digo, metimos una denuncia Claro. al presidente de la Nación. En todas las marchas nos ves. Quizás Fuimos algunos a de hacer los el PJ jubilados San todos los Juan. miércoles por ahí no, pero bueno, justamente yo tengo programa los miércoles, se complica. Bueno, o sea, el 24 de marzo en la vigilia, el 23, ahí vas a ver a la liga. Vamos a ver si está Rebord. El 24 también. Por ahí caminamos los 14 kilómetros de la ESMA a la liga. Entonces, lo que digo es, Estuvimos la liga en la se fue a CELPJ. Luján, ¿entendés? Haciendo para poner en visibilización la condena injusta de Cristina. Una caminata a Luján en los La días Liga- de peregrinación. Exactamente, caminamos hasta Luján. La liga viene de San Juan, de dar una charla en el PJ sobre comunicación digital. O sea,
Esto te lo digo, hablo en los últimos meses. Si vamos a hablar de lo que la liga hizo desde que nació, entonces decir que solamente hace reel es bajarnos el precio desde un multimedio como es Blender. Y la verdad Si que me lo dijera, nosotros simplemente... Que si me lo dijera Grabois, por ejemplo, todavía. Pero me lo dice Rebor, una persona que hace lo mismo que nosotros. Pero te sumo más. Nosotros, yo no, porque digo, no tiene importancia, pero bueno, Rodri y la estratega le respondieron y me parece muy bien que le respondan. Y los abogados se enojaron con nosotros porque le respondimos. Le respondimos con un celular. El muchacho nos pegó desde su multimedio con un montón de vistas y nosotros... A ver, le fueron muy bien a los videos, o sea, sí, no es que minimizo la acción, pero sí digo, hay una asimetría entre hablar desde un streaming como Blender que responder nosotros desde nuestras cuentas personales de Instagram, ¿no? Entonces, el que empezó fue él, digamos. Entonces, háganse cargo de la respuesta y dejen de llorar un poco. Bueno, digo yo una cosa de cómo están conformándose esta cosa. Perdón, yo debo lo de Momo. Tenemos el video número 10. ¿Él qué utiliza? ¿TikTok, Instagram, qué Twitter? No lo conozco mucho. Twitch, no... Twitch y Kik. Ahí va. Twitch. Tipo, no sé lo que streamer. piensa. Es streamer. Él utiliza Twitch. Yo lo conocía por mis hijos, pero por otras cosas, las anécdotas. Es muy gracioso contando. También muy amigo de Ibai y fue a pelearse a las trompadas allá y vino vencedor. Y también es muy amigo España. de Coscu, de Martín Pérez Di Salvo, que también es sobrino de desaparecidos y es una persona muy comprometida con la causa. El del 24 de marzo, él siempre habla de los desaparecidos porque lo cuenta de primera persona. Claro. De su madre, que perdió a su hermano, es uno de los 30.000 desaparecidos. Bueno, respecto del tema de la guerra, escuchalo a Momo y seguilo a Momo por Twitch. Es muy interesante este comunicador. Si siente así, porque iba a decir si piensa así. No hace falta pensar. Hace falta sentir a la patria como la siente este comunicador. Mira. Dice, artículo 75, corresponde al Congreso autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz. ¿Qué significa? Que sí o sí, para poder declararle la guerra a otro Estado, eso se vota en el Congreso. ¿Ustedes vieron que se haya votado en el Congreso si le vamos a declarar la guerra a otro país? Yo creo que no. Yo lo que veo es que hay un montón de burros y de hijos de puta diciendo que estamos en guerra con un país, con todo lo peligroso que implica eso, porque no es que lo dice un cuatro de copa, lo dicen funcionarios. Escuché a un diputado, un burro, un animal, un tipo que trabaja en el Congreso diciendo que estamos en guerra. ¿De qué estamos en guerra? Anda vos a la guerra, imbécil. No estamos en guerra con nadie. Nosotros no somos un país beligerante. Históricamente no lo fuimos. Solamente nos defendimos ante invasiones. Jamás fuimos colonialistas. Jamás fuimos a pelear una guerra a un territorio que no nos pertenece. ¿Hemos enviado tropas en los cascos azules? Sí, son misiones de paz o mantenimiento de la paz en algún momento de la historia. Pero nosotros no movilizamos tropas. Ahora, ¿qué está pasando? Dice un funcionario norteamericano que Argentina va a mover 2 buques. Nosotros enviamos 2 buques y nos los atacan. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y ni hablar de los soldados argentinos, los marinos argentinos que van a estar ahí en los buques. No tenemos nada que hacer en una guerra que no nos corresponde, no queremos involucrarnos en ningún tipo de conflicto bélico. La gente está completamente en contra, porque tenemos, pero ya los quilombos que tenemos en este país como para encima meternos en un conflicto que no tenemos absolutamente nada que hacer. Bueno, me parece maravilloso que alguien hable así del país y también de la Constitución, que lo sepa. Es un hombre entretenido, que habla y hace las cosas y por eso lo siguen tantas personas, pero cuando tiene que bajar una línea como para decirte, tonto, por favor, despabilate, en una guerra, sabemos lo que nos pasó, tenemos 2 graves sucesos que pasaron acá cuando te metes en este tipo de cosas, y que Irán lo haya dicho, ya ha salido en Irán News. Tehran Times. ¿Cómo? El Tehran Times. Tehran Times, ahí está. ¿Qué dijo? Que cruzamos una línea roja. Una línea roja imperdonable y que la respuesta será proporcionada a su enemistad. O sea que ya avisó que va a haber una respuesta, ¿no? Ahora, ¿cómo se permite esto? Más allá de todos los otros temas. Porque hay otros temas. Y yo no sé si la eurodiputada se enteró, pero esto también lo dicen en su país. Buscame, por favor, el número 3, porque vamos a ver qué dicen en España respecto del caso Libra. Lo cuentan como un lindo cuentito hermoso. Una estafa, pero apoyada por el presidente de la República, que cobró $5 millones. Y todavía estamos ahí, que Tayano, que... ¡Qué horror vivir! ¡Qué horror vivir así! Pero bueno, así está relatado por los españoles. Si no sabés qué es el caso Libra, escuchá.
Hoy hemos sabido que Javier Milei, presidente de Argentina, cobró 5 millones de dólares por apoyar una criptoestafa en la que miles de personas han perdido miles de millones de dólares. Los investigadores han encontrado un contrato a nombre del presidente argentino en el teléfono de uno de los investigados. Milei tiene cada vez más difícil librarse de su vinculación a la criptoestafa Libra. Se complica la situación judicial. Y lo hace por un documento encontrado en el teléfono de este empresario investigado que muestra un pago fraccionado a Milei por apoyar la cripto. Un supuesto acuerdo por 5 millones de dólares a cambio del respaldo del presidente de Argentina. En el acuerdo aparece 1,5 millones de adelanto, otro por promocionar al fundador de la criptomoneda como su asesor y 2 más por firmar el contrato con Hayden en persona. ¿Se llevó algo? Milei no se llevó un mango de todo esto. Pero la reunión sí se produjo en persona, como mostraba el propio Milei en sus redes. I am indeed Javier Milei's advisor. I am working with him and his team. 2 semanas después, minutos antes del lanzamiento de la cripto, Milei promocionaba la moneda con un enlace para contratarla. Libra se disparaba. ¡Viva la libertad, carajo! Y se desplomaba solo 2 horas después. Los primeros en salirse lo hacían con ganancias. El resto, más de 40.000 personas, con pérdidas de más de 4.000 millones. El presidente de Argentina es un requete pinga y no tengo dinero ahora. Fuck you, Javier Milei. También se ha encontrado este registro de mensajes y llamadas entre Milei y el empresario investigado justo antes y después del lanzamiento, lo que cerca aún más al presidente argentino. Ana, ¿quién es Javier Negre? Bueno, Javier Negre es un periodista que apoya el neofascismo, evidentemente, que está... Un periodista que apoya el neofascismo. A ver, está en todas las redes de Vox y de toda la extrema derecha española, pero aparte también en esa iberoesfera que hablábamos antes, que va atacando gobiernos progresistas que aparecen en las elecciones. Mira, en las elecciones de Honduras, a Javier Negre alguien le pasó un vídeo interno de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Imaginaos, una conversación interna, y él lo difundió en sus redes. Bueno, alguien de Vox, evidentemente. Él trabaja con esos partidos que luego están aquí con Milei y que están pues con toda la extrema derecha, desde la de Bukele hasta la que apoyaba pues al presidente electo de Honduras, por supuesto atacando ahora a Petro y atacando a Cristina siempre. Sí. Detrás de todo esto está la derecha diario. Sí, no, él maneja él maneja la derecha diario. Ahí va. Sí, todos esos periódicos de la extrema derecha que están en torno a esas publicaciones. Entonces ellos atacan pues a todo el espectro de diversidad que puede haber en el Congreso de los Diputados español, que es desde el Partido Socialista hasta las fuerzas políticas que apoyamos el pacto de gobierno, que somos 8 organizaciones políticas. Es decir, el gobierno español no se sostiene si no tuviese un pacto de investidura con organizaciones territoriales, como puede ser el BNG, como puede ser los catalanes, los vascos, Sumar o Podemos. No se sostendría porque no tendría la mayoría para poder gobernar, y también somos los que imponemos una agenda de paz para decir no a la guerra, claro y rotundo, no a las bases militares y una salida de la OTAN, por lo menos lo que hace mi organización política, el Bloque. Entonces, esa gente de extrema derecha, auspiciada por pero por muchos otros, como los eurodiputados del grupo de Vox en el Parlamento Europeo, que se dedican a instigar. Mira, me acuerdo de las elecciones de Guatemala, que estaba Germán Terz, sí, sin ser miembro de la misión de observación electoral, estaba en el mismo hotel que estábamos los observadores internacionales de la Unión Europea. Entonces, ahí está claro que tienen una incidencia común. En la campaña de Bernardo Arévalo. De Bernardo Arévalo, efectivamente. Y van así, de flor en flor, a todos los procesos. Y ellos están apoyando descaradamente a la extrema derecha mundial, porque están organizados en una internacional fascista. Bueno, sabiendo que el fascismo, la intemperancia, forma parte también del ser humano y se expresa políticamente de esta manera, o, como decía Martín, desde arriba tratan de tocar las palanquitas como para que a vos te nazca el odio, entonces odies al que esté al lado, no al que genera el odio, sino al que está al lado porque es pobre, porque es negro, porque es judío, porque es gitano. Bueno, perfecto, muy bien. Sabiendo que esto pasa, hay algunos ejemplos virtuosos en que las cosas se ponen en orden. No veníamos de un momento muy lindo en la Argentina,
Pero viene un señor que venía trabajando con algunos familiares de desaparecidos. Ese señor es elegido presidente de un partido que no nos es afín, pero es la Unión Cívica Radical, centenario el partido. Y ese hombre que dio varias oportunidades a los responsables de delitos de lesa humanidad a que se quiten ese autoperdón que se habían dado, como no quisieron y quisieron mandar toda la justicia militar que los perdonaba, se hicieron los juicios a las juntas. Fue muy virtuoso, pudimos encontrar más de 8.000 testimonios, no todos se atrevieron, porque podían volver los militares, entonces no todos se atrevieron a declarar. Había otros que se habían muerto, había familiares que tenían miedo. Sin embargo, Hugo Alconada Mon, periodista del diario de La Nación, en ese diario en 2006 publica documentos que ya se publicaron, que se desclasificaron en los Estados Unidos, en el Pentágono, que decían que los militares argentinos ya en el 78, para el Mundial, ya habían eliminado 22.000 personas. Faltaban 4 años más para irse. O sea que uno puede suponer 44.000, 50.000. El cielo es el límite. Hicimos precio al poner 30.000, que no es una cifra exacta. Son muchos más. Pero esta virtud que tuvo Raúl Alfonsín de dejar que la justicia civil se encargue de los militares, porque ni siquiera eso supieron hacer, tuvo su límite. Tuvo 3 azonadas militares y una de ellas llegó al colmo. El pueblo entero se fue a Campo de Mayo a encarar a los Carapintadas, pero se cedió de alguna manera con la ley de punto final. Bueno, hasta acá las denuncias, no vamos a estar años denunciando a la gente. Y obediencia debida. No, tenientes no, soldados no, cabos no, solamente los altos mandos. Entonces esto redujo la cantidad. Y así se estuvo un montón de tiempo. Menem, por otra parte, indultó a estas personas, a los peores, los indultó, y además se abrazó con aquel que en el 55 bombardeó la Plaza de Mayo, el almirante Isaac Rojas. Raro peronismo ese. Pero pasado el tiempo, tuvo que destruirse la caja, la comida, la gente, los ahorros. Se tuvo que robar todo y caer en el pozo del 2001 como para que la gente, cansada de todo, optara por seguir en el sistema democrático. Hubo 5 presidentes en un mes, hasta que después Duhalde por un lado y por el otro Néstor Kirchner encaminó la cosa, no solamente con la economía, sino que la ley de obediencia debida y punto final no va más. Entonces todos los que tengan que declarar en contra de alguno, declaren. Bueno, hago toda esta introducción y todo este cuentito para que se sepa por qué vamos el martes, por qué hasta de Europa vienen a marchar el martes. ¿Por qué vamos el martes? ¿Está en riesgo? ¿Está en riesgo esto, como pasó con el 2x1 que quiso hacer Macri, que llenamos con 2 millones de personas la plaza? No, yo creo que no. Yo creo que el pueblo va a estar marchando, que eso es imposible de evitar, y que no está en contra de nadie actual, digamos, sino a favor de la memoria, del respeto, del dolor y del reconocimiento de los patriotas que fueron asesinados, ¿no? Pero digo yo una cosa, ¿se sabe, o por lo pronto vos, sabés, Ana, que tenemos una vicepresidenta que reivindica toda esta, entre comillas, lucha que han hecho, y que ha visitado a Videla en la cárcel, y que ha visitado a esos grandes capitostes de la mayor barbarie que hubo en la Argentina, en contra de argentinos? Es la vicepresidenta de la Nación, sería el reemplazo de Milei. Se sabe, y eso realmente es terrible, ¿no? Porque la denuncia precisamente a la dictadura que se hizo en Argentina, pues como dices tú, modulada en distintas etapas, ampliada después en el gobierno Kirchner, y sus políticas de memoria son un ejemplo para la humanidad. Hay que pensar que la desaparición de tantas personas, seguramente más de la cifra que hay, es una de las causas históricas de vulneración de derechos humanos y de genocidio más duras del mundo. Y ahora que estamos viviendo un genocidio en Gaza y que se ha callado ante eso, o sea, hay que decirlo. En el caso del Estado español no ha habido una sola condena al franquismo. Imaginaos la diferencia. Ha sido la Argentina, con la querella de la lucha contra el franquismo, quien nos abrió las puertas
a las causas. Por eso, chapó por la Argentina. Se conoce... Chapó por la Argentina, porque es aquí donde se ha instruido la causa, perdón. No. ¿Se conoce de las madres y abuelas de Plaza de Mayo en Europa? Por supuesto que se conoce, no solo eso, sino que ellas fueron propuestas al premio Sájarov del Parlamento Europeo, pero es que además Norita de Cortiñas, Nora, estuvo en el Parlamento Europeo con nosotros hace muchos años, es un honor haberla recibido. Ellas varias hicieron bastantes giras, tanto de madres como de madres línea fundadora, como de abuelas. Hicimos unos actos de la querella argentina contra el franquismo en el Parlamento Europeo en varias ocasiones y también participó la directora de la ESMA, por cierto, excelentes. Y no solo eso, sino también que tenemos en el Parlamento gallego, conseguimos una resolución sobre los gallegos desaparecidos. La familia de Carmen Cornes, la familia de Dionisia López Amado, su hijo y su nuera, tantos y tantas, ¿no? Y por supuesto que se conoce en el Estado español, sobre todo la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación y las buenas políticas de memoria que se han hecho y que están en juego ahora, precisamente si una propia vicepresidencia las pone en cuestión. Eso es justo lo que está haciendo Vox. Cuando gobierna allí de la mano del Partido Popular, en algunas comunidades autónomas, lo primero que hacen es quitar las leyes de la memoria. Por ahí va el camino, así que cuidado y atención. Es muy interesante esto que menciona Ana de la querella argentina, ¿no? Porque estos crímenes, tanto los de Franco como también acá los de los militares en el 76 al 83, no solamente son imprescriptibles porque no tienen fecha de prescripción y por lo tanto hasta el día de hoy pueden juzgarse, sino que además el derecho penal internacional lo que tiene es que se basa en la complementariedad de que si un Estado no puede juzgar por ejemplo a sus fascistas, a sus dictadores y demás, cualquier otro Estado o cualquier otra justicia internacional puede hacerlo, porque lo que se busca es que se reparen los daños y que se condenen a los victimarios. Entonces es muy interesante que acá en Argentina haya sido el lugar donde la justicia argentina haya ido a poder darles a todas las víctimas del franquismo o al menos algunas algún punto de justicia. Aquí hay incluso, por lo menos comenzar por algo. Claro, y los abogados argentinos que fueron en su momento como Carli y otra gente, ¿no? Y Ana Mesuti, pero también por el hecho de que aquí hubiese colectivos también de defensa de la memoria histórica, que muchos eran también herederos del mundo del exilio y que no se había cuestionado en España ningún crimen. De hecho, hubo una ley de punto final acordada en su momento también por todos los grupos políticos que gobernaban en aquel momento después de la transición. O sea, ha sido una transición también forzada sin haber hecho un examen de lo que fue la dictadura, que eso también es algo que tenemos pendiente. También en la memoria está el costo que tuvo España con Aznar entrometiéndose también en una guerra que no tenía nada que ver, también en el Golfo, y que costó un terrible atentado que se llevó 192 vidas, si no me equivoco. Sí, aparte Aznar hay que acordarse de él como el del trío de las Azores, ¿no? Él llamó a la guerra y Aznar quiere inmiscuirse todavía ahora en la política no solo española, europea, sino también en la política latinoamericana. Ha hecho declaraciones terribles sobre distintos procesos en América Latina. No es de nuestro agrado, Aznar. No, nunca. claro, bueno, no creo que sea de agrado del mundo. Era una cara repelente ya directamente. Pero bueno, vamos ahora a el video 16 y hacemos un corte. Este video 16 es un muchacho de un peinado raro, pero no me importa poco, pero a veces hablo de la estética, un peinado raro tiene, pero el tipo se puso a pensar en este plan de ahora y qué idéntico es al de Martínez de Oz. Entonces buscó videos, los comparó, encontró palabras iguales. En aquella época estaba de moda matar, perseguir y torturar. Ahora no hace falta. Detrás del elefante que le gusta que le toquen el piano, detrás de ese video viene uno que te infecta la cabeza. Si alguna vez lo escuchaste por más de 10 segundos y viste de qué se trataba cuando te dicen Cristina es una chorra y se robaron todo y vos estás mal por culpa del peronismo, bueno, pasó. No tenés ganas cuando viajás en el colectivo de escuchar eso. Entonces vas viendo cómo alguien restaura un Chevrolet 38 y después te viene otra de esas cosas. El algoritmo sabe que con 10 segundos que te hayas detenido en ver ese video, te van a seguir infectando la cabeza. Este trabajito,
fue reconocido en tribunales de Gran Bretaña y de los Estados Unidos porque se la vieron venir. Pasó con el Brexit y tuvieron que reconocerlo. La empresa cerró, quebró. Era una empresa multinacional que manejaba datos que le proporcionaba Facebook. Mark Zuckerberg tuvo que responder ante el Senado de los Estados Unidos también diciendo por qué. Y también, además, le preguntaban directamente, ¿usted intervino en una campaña antikirchnerista? En Londres, a un señor de una empresa que se llamaba Cambridge Analytica. ¿Por qué le preguntan por esto? Porque sucedió también con el Brexit y esta empresa, y sucedió con las elecciones en Nigeria con esta empresa, y también con esta empresa sucedió en la primera elección de Donald Trump. Esto es manejar el algoritmo, manejar cuáles son tus gustos, y a través de allí, si te gusta el helado de chocolate o ver a Carlos Arguiñano, ¡pac!, después te meten una cosa, y si te detuviste 10 segundos a verlo, te van a venir todas esas cosas. Entonces tu odio tiene una canalización. Tu resentimiento por cobrar poco, por no poder pagarle los estudios a tu hijo, por no poder celebrar los 15 años de tu hija, por no poder tener un puto peso para ir a ver la película que se estrenó. Ah, bueno, todo ese odio es al que está al lado, como decía Martín. Al negro que está acá al lado, yo soy blanco, él tiene que ser pobre y morirse de hambre. Y en Europa pasa con los inmigrantes, acá también pasa con los inmigrantes, con los bolivianos, paraguayos que parece que fueran de otro planeta. ¿No? Compartimos la misma América. Bueno, todo esto está pergeñado, todo confluye en lo mismo. En lo que ahora nos va a mostrar este muchacho que se llama Marcelo Nieva. Se peina raro, pero nos muestra videos de Martínez de Oz que se asemejan mucho al plan que hoy están instrumentando, lamentablemente. Míralo. ¿Te dijeron que esto es algo nuevo? Es que asumimos con una inflación mayorista mensual del 54% en diciembre, que en términos anualizados implicaba 17.000% anual. Si consideramos que simplemente el mes de marzo de 1976 el índice de crecimiento de los precios mayoristas había llegado al 54%, lo cual anualizado implica un nivel de 17.000% anual. Escucha bien, lo que hoy llaman libertad, en 1976 llamaban reforma estructural. No es un cambio de era. Es el mismo guión que hace 50 años ya nos rompió el bolsillo. Martínez de Oz hablaba de sincerar precios, de abrir la economía y de achicar el Estado. Milei hoy repite exactamente las mismas palabras, mientras destruye la industria nacional. En 1976 fundieron a las pymes. Hoy están haciendo exactamente lo mismo y el objetivo es uno solo: una Argentina para pocos. Pero el tomo en Argentina siempre fue el mismo: la deuda. La dictadura multiplicó por 6 la deuda externa. Pasamos de 8.000 millones a 48.000 millones. Plata odiosa que entró para la timba y que terminamos pagando todos. Hoy, con la vuelta de Caputo, el carry trade y la bicicleta financiera, el plan es exactamente el mismo: hipotecar tu futuro para pagar la fuga. Cambian los nombres, cambian esos raros peinados nuevos, pero los dueños del plan siguen siendo los mismos. En 1976 necesitaron botas. Esta vez, con odio mezclado con unas cuantas horas de televisión, les fue suficiente. 50 años después, la receta sigue siendo el hambre del pueblo. Si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a pagarla 2 veces. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. InfoShow con Luis Ventura y Jimena Rigel. Todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, información, primicias y análisis. Lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía. Por Canal 22 Web.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Greco, con Leonardo Greco y equipo. La actualidad política sin vueltas. Análisis claro y debate abierto. Lunes a viernes de 12 a 14 horas por Canal 22 Web. Moranza, con Diego Moranzoni y equipo. Debate, análisis y las preguntas que importan. Lunes a viernes de 20:30 a 22 horas por Canal 22 Web. La Juntada, con Santiago Cuño y equipo. Un encuentro para debatir la realidad. En vivo viernes de 14 a 17 horas. Repite los domingos de 16 a 19 por Canal 22 Web. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estamos de vuelta con Larry de Clay y equipo. Política, actualidad y las voces que marcan la agenda. Lunes a viernes de 17 a 19 horas por Canal 22 Web. Algo que contar con Agustina Camfer. Entrevistas íntimas con protagonistas de hoy. Lunes a viernes de 0 a 0:30 horas por Canal 22 Web. Seguimos en este Leo Greco, con K, con Martín García, con Rodrigo Fronzo, Facundo Pérez Ernst, pero también con la eurodiputada Ana Miranda. Y Facundo, te cedo la pregunta, preguntale vos a ella, en tu calidad de abogado, ¿qué pasa con la OIT y nuestra reforma laboral? La OIT está en Zúrich. Bueno, vos sabés que la OIT, desde antes de la ONU, porque fue creada con la Sociedad de Naciones en el 19, tiene un montón de convenios de derechos laborales que la Argentina es parte. Esos convenios tienen jerarquía superior a las leyes argentinas. Y te tiro así, por ejemplo, el primer convenio que hace la OIT es de jornada laboral limitada, 8 horas diarias, claro, y 48 semanales, que es muy diferente acá a la ley argentina, que receptó con una O. Entonces acá hoy en día se trabaja más de 8 horas con tal de que den las 48 semanales. Pero ese convenio de la OIT dice 8 horas diarias y 48 semanales. La reforma laboral acá en Argentina, por ejemplo, te permite trabajar hasta 12 horas sin que esas horas extras sean pagadas al 50 o al 100 como era antes de la reforma, ¿no? Con este banco de horas. Bueno, me contaba Ana Miranda que, contanos, ¿no? Especialmente, ¿qué es lo que vos pediste a la Comisión Europea? Porque, como digo, estos convenios de la OIT, según la Constitución, artículo 75, inciso 22, son superiores a las leyes argentinas. Despacito, los artículos y los incisos. Artículo 75 corresponde al Congreso, inciso 22, todo lo que tiene que ver con los tratados. Hay algunos que son jerarquía igual a la Constitución, los que no tienen jerarquía igual a la Constitución son superiores a las leyes. Bueno, los convenios de la OIT están en ese grupo, los superiores a las leyes. O sea que la reforma laboral que sancionó el Congreso no supera a un convenio de la OIT. Por eso es tan importante esto que trae Ana Miranda. Pero espera, antes de esto déjame cavilar. Yo soy el gobierno, entonces propongo esto, y sabemos, es un gobierno de orates, de idiotas. Entonces, le importa poco la cosa pública y tampoco saben. Escribo todo esto. Mi mamá me mima mucho. Eso lo mando al Congreso. Pero los nuestros, todos los demás, ¿no saben esto que vos estás diciendo?
¿Cómo se promulga la ley igual? Deberían saberlo. ¿Cómo pasó todo esto? Bueno, ahora pregunta, yo me quedo con... No, es que es así. La Argentina cuando firma un convenio de la OIT se compromete, asume una responsabilidad del Estado. Que, como te digo, ese convenio va a ser superior a las leyes. Esto está igualmente se reforma en la 94, se agrega esta superioridad porque antes no estaba. Entonces tenés, por ejemplo, fallos como Mejía Sofovich, un montón que cuestionan la jerarquía, ¿no?, de los tratados. Son igual a la Constitución, son superiores a las leyes, son iguales a las leyes. Bueno, hoy en día esa cuestión está resuelta con la reforma del 94 y el 75-22. Bueno, los convenios de OIT son superiores a las leyes. Entonces todo lo que sancionó la reforma laboral el otro día está por debajo de los convenios de la OIT. ¿Qué es lo que, Ana Miranda, entonces preguntaste a la Comisión Europea? Bueno, como eurodiputada me dirigí al gobierno europeo, es decir, a la señora von der Leyen, para preguntarle sobre un convenio que existe entre la Unión Europea y la Argentina, un convenio de 1990. Es un convenio comercial, científico, un convenio de cooperación, y preguntarle si en ese convenio, en las relaciones bilaterales que hay, se cumplen los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, porque esta reforma laboral puede poner en duda ese convenio. Entonces, nosotros queremos saber si se está cumpliendo o no. Dirigí esta pregunta justo hace 2 días en Bruselas, antes de venir para aquí. Y saberlo, ¿por qué? Porque estaría vulnerando, en el caso de que nos den una respuesta positiva, todos los compromisos internacionales que la República Argentina tiene en materia de derechos de los trabajadores y del cumplimiento de la OIT de Ginebra, que efectivamente obliga a un Estado a realizar pues una serie de cambios legislativos, de implementación de normas, etcétera. Entonces, eso se lo vamos a preguntar. Queremos saber si esta reforma tan contestada socialmente, contestada también judicialmente en La Plata recientemente, si está de acuerdo la Comisión Europea en amparar un convenio que podría estar en estos momentos el Estado argentino vulnerando los derechos sociales de los trabajadores y las trabajadoras. Por lo menos desde nuestra humildad y sabiendo que aquí, en este país, hay muchas trabajadoras y trabajadores de origen de nuestro país, pero para todos, porque los derechos tienen que ser para todos, no solo para unas nacionalidades, pues estamos preocupados porque la situación social aquí para muchos de nuestros mayores, que son los mayores argentinos, que son los mayores gallegos que también hay aquí, es preocupante, muy preocupante, y para la gente joven, y para muchas madres de familias solas, y todos los beneficios, todos los avances sociales que se hicieron en gobiernos anteriores están quedando están cayendo, ¿no?, precisamente con esta reforma. Yo creo que no hay derecho. Realmente me solidarizo con la gente argentina y con las consecuencias de esta reforma. Qué increíble el cambio, ¿no?, en el mundo. Antes se sabía que un chino trabajaba en una fábrica de radios a transistores 20 horas por día, dormía al lado del soldador y del capacitor. Ahora el chino trabaja cada vez menos y tiene un estándar de vida maravilloso, envidiable, y acá se está abogando por cada vez más horas de trabajo. Llegamos a ser los que más horas van a trabajar con esta ley en toda América. En toda América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, 12 horas. Esta involución, con el voto de la mayoría, está propuesta también por el gran poder. Hoy necesitamos trabajar 12 horas porque nos gusta. No, está impuesta por el poder económico, sin ninguna duda. Y además con influencia internacional, porque Argentina genera un montón de cosas que otros quieren ocuparse de ese negocio. Pero ¿quién digo yo? El mismo poder que no está en Dinamarca o que está en cualquier otra comarca del mundo donde no se trabaja así, mismo en Brasil o en México, se está pensando en trabajar cada vez menos horas en el mundo. Y esto va para más. Esta involución, Martín, me preocupa. ¿Es humana o está teledirigida? Por eso es tan importante el peronismo en Argentina, digamos, porque establece un orden beneficioso para todo el mundo. Resuelve el conflicto, digamos, de las clases, resuelve el conflicto de los que vienen de afuera y los que nacen aquí, resuelve los problemas y los derechos de los empresarios y al mismo tiempo asegura los derechos de los trabajadores. El orden que establece el peronismo es un orden beneficioso para toda la sociedad. Eso es lo que se atacó y se demonizó el peronismo para asimilarlo a no sé qué dictadura hitleriana, no sé qué historia,
y entonces terminar con los derechos de los empresarios y de los trabajadores en comunión. Yo tengo un video, por favor, búscame el 12, mi querido Alan, porque cuando estamos hablando del peronismo estamos hablando de un movimiento muy grande. Como ideología es la más nueva de todas. Cuando te atacan diciendo esas cosas viejas, cosas de antes. No, el socialismo es más viejo. El fascismo es mucho más viejo. El liberalismo mucho más. Es más viejo que la espalda. Adam Smith. Así que, digamos, es bastante nuevo. Y como es tan grande, y es un movimiento más que un partido, hay gente, que yo la suelo nombrar además, que es muy despreciable, que es traidora, que es muy complicada, y yo sería tajante, pero yo no soy Perón. Entonces tenemos un video que nos rescata un poco de Perón para traernos tranquilidad y calma cuando vemos que Cristina recibe a Pichetto y decir, ¿pero por qué? Porque un día va a caer, le va a tocar el timbre Barrio Nuevo y lo va a recibir. Miguel Ángel Toma. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Creo que arriba a horizontes a los que arribó Perón y todavía no lo podemos comprender. Así como no comprendemos a grandes de la historia que decir por qué hizo esto, y él sabrá por qué Jesucristo a puntapié llevó por delante a los mercaderes en el templo. Bueno, los grandes saben por qué. Perón, por favor, explícame por qué me tengo que bancar a Pichetto. Algunas veces me decían que cómo yo permitía que... Sí, señor, yo permito todo en el movimiento. A nosotros no tenemos prejuicios de ninguna naturaleza, porque así tienen que ser los movimientos. Tenemos hombres de extrema derecha y tenemos hombres de extrema izquierda. Nunca me olvido que cuando organizamos esto, vino un día el ministro de Relaciones Exteriores, que era un conservador, el doctor Remorino, conservador de Córdoba, casualmente, secretario de Julito Roca, fíjese usted. Bueno, viene y me dice, sí, yo había puesto allí a Borlengui, a Bramugli, un montón de muchachos que venían del socialismo. Y me dice, pero usted está colocando todos comunistas ahí, me dice. Y le digo, yo no se aflija, Remolino, es para compensarlo a ustedes que son reaccionarios. Puede ser un equilibrio. Pero el movimiento siempre ha sido así. Yo creo que los movimientos de este tipo hay que dejarlos funcionar libremente. Es decir, constituir un cuerpo orgánico, no muy ajustado a preceptos, ¿no? No. Para que se defienda de por sí. Yo creo que pasa en el organismo institucional lo que en el fisiológico. Si nosotros no tuviéramos autodefensas, habría desaparecido el hombre ya hace años de la Tierra. Se conserva por esas autodefensas, no por los médicos ni los antibióticos, pero esas autodefensas se producen por la generación de anticuerpos de los propios gérmenes patógenos que entran al organismo. En lo institucional debe ser igual. Algunas veces me dice, fulano es un traidor, déjelo, le digo yo, cuídelo, ese está generando anticuerpos que van a ser las autodefensas del movimiento. Es decir, hemos dado esa. Sí. Por eso nuestro movimiento, a pesar de todo, ha subsistido. Muy bien. ¿Qué opinas de lo que decía el viejo? Hay que hacer así un poquito amplios porque es un movimiento y una cosa compensa a la otra, porque también tenemos a gente de izquierda. No, es conducir lo que hay. Digamos, el tema es hacia dónde conducirlo, cómo ponerle los límites cuando se van de mambo, digamos, y cómo aprovechar toda la energía, el conocimiento, las personalidades, para construir un proyecto de todos. Esto lo hizo Lula ahora, ¿no? Y sí, digamos, Perón es un ejemplo para todos los dirigentes del mundo. Algunos lo conocen, otros no, unos estudiaron, otros no lo estudiaron. Hay gente que tiene sus ideas sin haberlas corroborado. Pero Perón es un grande. Perón fue copiado en Medio Oriente, fue copiado
en la estructura ex-marxista. Es un hombre que está por encima, digamos, de la media, lejos, que habla de humanidad, habla de acuerdo de los intereses contrapuestos en función de un bien común. Parece una cuestión religiosa, que también lo es, pero que tiene que ver con la capacidad del ser humano de compatibilizar, de asociarse y de progresar en conjunto, sin pelearse para que el otro tenga menos ni que el otro quiera más. Es una cuestión de armonía, digamos. Perón es un hombre que valora muchísimo la armonía y por eso no le da miedo ni el marxista ni el que tiene una idea más loca de la política respecto de los derechos humanos, sino que es un hombre que sabe entender armonizar la diferencia todo eso y ponerlos a un camino común, digamos. Cuando alguien sale del camino común, ahí Perón lo tiene claro, apuntado, de que ese camino no es. Andá y estudiá de nuevo y volvé. Bueno, de hecho, uno de sus textos es Conducción Política. Me voy a otro tema porque me acaban de decir que la casa que encontraron de Adorni, del jefe de gabinete, que es una casa no declarada en un country, tiene una deuda terrible, pobre, porque gana poco. Parece, no pagó la del el impuesto del inmobiliario al menos durante todo el año pasado. Uy, pobre. ¿Se puede hacer una colecta? ¿Podemos abrir un 0800 para Adorni? No lo va a poder pagar. Encima el impuesto inmobiliario, que no es tan caro dentro de todo, porque con la deuda que acumuló durante todo el 2025, aún así debe un poco más de 500.000 pesos. Algunos dicen que está son 500 lucas. muy triste, que anda llorando por los rincones, pobre Adorni, que no va a hacer declaraciones, no va a tener vinculación con los medios, con lo que le gustaba a él orinarnos. Porque cada conferencia de prensa que daba era soportar el gaste de Adorni hacia todos los periodistas que estaban en casa de gobierno. Es horroroso tener un vocero así, es espantoso. Sin embargo, él se mofaba de todos ellos y tuvo el desagrado que en el Día del Zurdo no saludara a Maradona. Es una basura de... Es que para mí el problema de Adorni no es que tenga una casa en un country, ni que se haya ido en avión a Punta del Este, o que haya metido a la mujer en... Para mí el problema de Adorni principal, que es superior a todo esto, que es un montón, es que el tipo es vigilante. Es vigilante y soberbio. Si vos te la pasás diciendo, aquel funcionario llevó a su mujer en el avión presidencial, aquel funcionario se fue con plata de la TV pública a Punta del Este, aquel funcionario tiene una casa sin declarar en un country, y te la pasaste durante toda tu vida señalando al resto, y después resulta que sos lo que señalabas al resto, bueno, hacete cargo, hermano. Ahora bancátela, porque todos los que señalaste, incluso los que no señalaste, van a estar persiguiéndote con antorcha, porque... Dale, si vas a estar señalando al resto, asegúrate de mínima no tener una casa sin declarar en un country. Y otro problema que creo que tiene Adorni es que no toma dimensión del cargo que ocupa, porque no es vocero, ya no es más vocero, No. es jefe de gabinete de ministros. O sea, es la persona que aplica las políticas que el presidente determina. Tipo, está en cabeza del jefe de gabinete la gobernabilidad, digamos, y de aplicar y ejecutar las decisiones políticas del Poder Ejecutivo. Y a su vez también representa una carga para el resto de los ministros. Porque uno puede decir, bueno, ya no está más, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Ministerio de Interior había una persona como Guillermo Francos, una persona con experiencia, con conocimiento, que quizás hizo que la jefatura de gabinete por mucho tiempo sea hasta racional, ¿no? Pero digo, imagínate que Adorni, una persona que no tiene un pedo de idea de nada, que nunca hizo nada de su vida, que siempre fue vocero y fue tuitero, sea jefe de todos los ministros. Digo, también representa una carga que todos los ministros tengan que salir a decir acompañamos a Adorni, apoyamos a Adorni. Digo, va a tener que o renunciar, porque digo, o también va a tener que ir al Congreso. Lo como hacen todo jefe de esperar, gabinete, no es un a dar gobierno explicaciones. que accione, como accionaba Alberto, con un ministro que se vacunó gente Sí. que lo sacó intempestivamente cuando fue el mejor sanitarista que tuvimos en la Argentina después de Ramón Carrillo. Pero tenés que proceder así. Todos los jefes de gabinete tienen que rendir cuentas al Congreso. Digo, va a ir a Bueno, responder. no es un gobierno que se especialice en esto. Al contrario, le gusta porfiarte. Es constitucional igual, o sea. Sí, lo van bueno, a tener pero que a llamar él y le vas a tener gusta que ir. jugar con vos y decir, sí, lo descubriste robando, yo lo banco igual. Hace eso. Es una cosa increíble. Che, retrocedimos 2 puntos en el ranking de felicidad. Jodeme. En toda la región. Por el promedio será. Sí, Porque... The World Happiness Report de la No, Universidad debe ser. de Oxford
Argentina se ubicó en el puesto 44. La verdad que no estábamos muy contentos, no estábamos. 44. Bueno, una caída respecto del año pasado. En el Día Internacional de la Felicidad, se publicaron los resultados del esperado World Happiness Report. El informe elaborado en la Asociación de la Universidad de Argentina está lejos de los mejores. Mientras que Finlandia, vamos Finlandia todavía. Aburridos pero alegres. Que están sentados arriba de un bloque de hielo con el celular, pero con una sonrisa de acá a acá, parece, y con muy poco sol. Se consagra el país más feliz del mundo. El lugar de la Argentina, el panorama internacional, 44 a nivel global entre... Igual a nivel global no estamos tan mal. Si consideramos más o menos 600 y poquitos países... Pero 44. no llegamos a Costa Rica, que está en el 4º lugar del mundo. Ah, mira. Ahí tenés. Y eso que no nadan, en la abundancia no tienen... Pero bueno... Pero ese retroceso debe ser porque a Boca le tocó un grupo difícil en la Copa Libertadores. No sí, puede ser. México se ubicó en el puesto 12. Che, estamos lejos. Vamos, 44, estamos lejos. Ya voy entendiendo, me parece, por algunas cosas de los gobiernos que explican Alemania demasiada está felicidad. En el 17, ojo, no está tan contento. Los mexicanos están más contentos con Sheinbaum y con López Obrador, también gente de la izquierda. El Reino Unido 22. Sí. Ya están entristeciéndose por el príncipe Harry, y Estados Unidos en el 23 y va mal, y se va al descenso, Detrás de estos dos gigantes regionales, otras naciones latinoamericanas que superan a la Argentina en el índice de bienestar son Uruguay y siempre estuvieron más contentos, país laico. Y Brasil. Brasil, sí, y El Salvador. Deben mirar a la cárcel que puso Bukele y con eso sonreirán. No sé si tienen un muy buen bienestar. Tienen una inflación muy grande. No están bien, pero mirando la cárcel ya se ponen contentos. Perdón, ¿y en qué puesto está Brasil? ¿En qué puesto está Brasil? ¿Sabemos? No lo dice acá, no dice. Dice que están Uruguay, Brasil y El Salvador por encima de nosotros. Ok. O sea que nosotros podemos ir a los bolivianos, nosotros estamos arriba, como pasa con el fútbol. Y mejor fútbol. que Brasil entonces, mirá vos, pensé que la alegría era solo brasilera. Bueno, Finlandia, segundo Islandia. Vamos con el frío. Parece que el frío los pone contentos. El capitalismo o se de ponen Estado. contentos por cualquier estupidez, porque en ese frío viene un payaso y ya les alegró el año. Bueno, Dinamarca después, en tercer lugar. Seguimos con el frío. Dos países. Costa Rica, ahí aparece el primer calor. Suecia. Igual. Algo hay que ver en los países nórdicos, viejo. Esto lo vienen haciendo y experimentando hace 50 años. Noruega en sexto lugar. Todos los nórdicos son más felices. Holanda, que por ahí tiene su frío también, está allá arriba, en el barro. Israel. Yo creo que está viejo esto, pero bueno. Les debe poner contento que... Octavo lugar. Noveno Suiza. Y le llevan misiles. Ahí va. ¿Qué pasa en Suiza? Chocolate. Las noticias, este programa, ¿qué podría hablar? De un cartel de no estacionar que se perdió con una tormenta. No hay muchas noticias. ¿Qué puede pasar en Suiza? Luxemburgo, otra. ¿Qué puede pasar ahí? Solamente hay bancos. Nueva Zelanda. Y bueno, debe estar contenta la gente que sirve a la gente que va al banco. Un café con leche. Debe estar feliz. Nueva Zelanda. Lejos allá, entre canguros y kiwis. México, ahí aparece México. Australia también, canguros y kiwis. Bélgica, Irlanda, Kosovo, Alemania, Eslovenia, Canadá. Yo creí que Canadá estaba más arriba. Esta pelea con Estados Unidos se ve que los embroncó. Chequia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Lituania, Belice, Uruguay, Taiwán, Polonia, Serbia, Kuwait. Estoy buscando a ver España, ¿dónde está? Francia, Singapur, Rumania, El Salvador, Brasil, España. Nos ganó, pero por poco, por un puntito, esta finalísima 37. De la felicidad. 37 España, Italia 38, Estonia, Panamá, Kazajistán, Guatemala, Chile. Ahí nos ganó, ahí. Pero... Ahora van a estar más tristes. No, ahora esperate un mes. Pero pará porque es una carrera para abajo. Eso. Sí, 43-44. Y 45 Vietnam. Igual no, pará, porque había dicho que los países latinoamericanos que nos superaban era solo Uruguay y Salvador, y también nos superó Chile, Brasil, muchos más. Es verdad. Vamos a Belice, ponele que no es latinoamericano, pero está ahí. Escribió. Sí, le ganamos a Malta. Bueno, nos conformamos con eso. Estemos contentos con eso en este campeonato de la. Hay que agradecer que le ganamos a alguien. Hay que agradecer que por lo menos le ganamos a alguien todavía. Pero por supuesto. A ver, Ana, ¿te reunirás? ¿Te has reunido o te reuniste ya con la gente de la izquierda de este país? Sí. Está en avance, está en un avance de izquierda de este país soñado. Bueno,
la primera persona con la que me reuní en la visita pasada, cuando vinimos con Ana Pontón, que es la líder del BNG, fue con Cristina Kirchner. Estuvimos con ella. Mirá dónde lo ubica. Imagina. Mirá dónde lo ubica. Yo te preguntaba por Miriam Bregman, por Del Por supuesto Caño. que estuvimos con Miriam, también estuvimos con otra gente. No, está bien, pero me encanta dónde lo ubicas. Del Programa se peronismo, llama como así. el diputado del Parlasur, Franco Metaza, estuvimos también con Carlos Bianco, estuvimos nosotros. De alguna manera, nuestra organización política lo que quiere es ayudar al país, tener un sentimiento amplio. No nos vamos a meter en la realidad interna de la propia Argentina, porque no es nuestra función, pero hablamos con todo el mundo. Creemos que todo el mundo tiene algo que aportar, pero sobre todo lo que nunca nos vamos a reunir es con la derecha de este país, ni con la extrema derecha de este país, que es el gobierno Milei. Eso también tenemos ese límite. Creemos además que esa reunión fue muy productiva con la presidenta, porque no solo para manifestar nuestra solidaridad, sino que también nos dio unas claves de geopolítica como mujer inteligente y estadista que es, impresionantes. Y en aquel balance que fue en el mes de noviembre hay cosas que están pasando de lo que ella dijo. Es alucinante. Ella hizo un análisis totalmente certero de lo que podía ser la situación internacional que se dio en 3 meses y que ha cambiado el mundo. Entonces, bueno, es una persona con una inteligencia demostrada en el mundo de la gobernabilidad, pero también de las ideas políticas, ¿no? Esa fue una de las reuniones. También estuvimos, como os decía, con otra gente del Partido Judicialista, con la propia Miriam también, que hicimos una declaración sobre Palestina. Creo que es interesante escuchar a todas las fuerzas, pero también es interesante que nos escuchen. Y lo digo por lo siguiente: nosotros somos la fuerza alternativa que en Galicia, y aquí hay mucha gente que va a votar en las elecciones galegas y por una tendencia siempre votaba pues al Partido Popular o al propio Partido Socialista, a las fuerzas que estaban en el gobierno, pero es que en el caso galego la fuerza que realmente puede gobernar el país y optar a la presidencia es una mujer, es el Bloque Nacionalista Galego, somos nosotros, que somos una fuerza de izquierdas, pero que somos una fuerza pacifista, que está por el sector productivo, que gobernamos en más de 40 alcaldías como Pontevedra, como Santiago de Compostela, la capital, y que somos internacionalistas, que eso es también algo muy importante. Nosotros teníamos relaciones con Lula, teníamos relaciones con Cristina, teníamos relaciones con Mujica, estrechas relaciones con el PP. ¿Por qué no? Cualquiera debería haber tenido esa obligación. Bueno, es que Qué cosa hermosa. el Qué Pepe era personaje. mucho, el Pepe era mucho. Y de hecho pidió el voto para nosotros en las elecciones gallegas, Pepe Mujica. Imaginaos si nos tenía homologados como una fuerza igual. Entonces, bueno, en ese sentido creo que también es bueno que en Argentina las fuerzas políticas del espectro democrático, puedo decirlo así, ¿no?, entiendan también o nos conozcan como fuerzas alternativas, con capacidad de gobernar, con un internacionalismo presente, pero que no todo es el PSOE o no todo es Podemos o no todo es... Existen partidos soberanistas de los pueblos. Somos muchos pueblos diversos, no somos un pueblo único y por lo tanto, pues en Galicia está el BNG, que es la fuerza mayoritaria de la izquierda, por encima del PSOE. En el caso de Euskadi está EH Bildu, en el caso catalán está Esquerra, y luego están otras fuerzas políticas con las que nosotros también nos entendemos en ese acuerdo de gobernabilidad, pero lo bueno es saber que en nuestros territorios, como en el nuestro, nosotros somos la primera fuerza de la oposición y por tanto tenemos la obligación de hablar en Argentina con las fuerzas políticas que puedan ser nuestras homólogas. Y eso ha sido lo interesante de la visita de noviembre. Y también hoy pues vamos invitados al Partido Patria. Estos días me veré con otra gente. Y la visita de Cristina pues fue fundamental, muy criticada por el Partido Popular, por cierto. ¿Ah, allí, sí? nos dieron hasta en el carnet de identidad, porque ellos no entienden de democracia. Ellos venían aquí, se reunían con Macri, ellos, bueno, avalarán a Milei en cualquier circunstancia, pero no entienden que pueda existir un proceso de lawfare. Cuando hicimos la campaña pro Lula libre en el Parlamento Europeo, Sí, y claro. nosotros fuimos una de las fuerzas que como eurodiputada de la delegación del Eurolat pues promovimos también esa campaña, decían, pero ¿cómo vais a apoyar a Lula que está en la cárcel? Ah, mira, pero el tiempo nos dio la razón, nos dio la razón.
hay que ser internacionalistas siempre. ¿Cómo no vamos a ser internacionalistas con la Argentina? Si aquí vivió más de 800.000 gallegos y se nos dio el paso al exilio. Enorme. Al exilio. Cuando muere Castelao, el líder del movimiento nacionalista galego, en enero del 50, 18.000 personas salieron en las calles de Buenos Aires. ¿Cómo no le vamos a deber tanto a Argentina? Y nosotros, ¿cómo no le debemos tanto a Galicia? Yo me voy a ir un poco de tema, pero después voy a volver. Tienes que venir, ¿eh? Sí, bueno, ¿cómo no? Hacemos allí un programa, por supuesto. Pero cuando quieran. ¿Sabes qué decía mi padre? ¿Cómo? Mis dos abuelos estuvieron aquí en Buenos Aires y mi padre decía que mi abuelo vino de allá, mi bisabuelo, perdón, vino de Argentina y decía siempre, le decía a la gente allí, es un pueblo muy pequeño, le decía, ay, cómo se parece este señor a Perón. Y dice un viejo, allí un señor mayor dice, ay, igual es el padre. Que como no se sabía del padre, tú mira las cosas de la vida que decían allí, como el imaginario, contaba mi madre cuando era pequeña, que llegaban las artesas de comida con el arroz, con el trigo, con los cuadernos y con los zapatos primeros que tuvo en la posguerra, en el año 50 y pico, ella nació en el 48, de la Argentina de su abuelo. Nos dieron de comer. Claro, y Evita... Bueno, lo que mandó Perón, los barcos que mandó Perón. Tal cual, y Evita, que fue a hacer siempre una muy recorrida. Agradecidos, los españoles siempre recuerdan, hasta los peores, los que uno no quiere, lo recuerdan eso. Se ve que fue, porque estaba bloqueada, la conducta de Franco para con la guerra, para con el eje. No quedó bien con nadie, no quedó bien con Hitler, ni con Mussolini, y tampoco con los aliados, no quedó bien con nadie. Entonces tenía el bloqueo que padeció Venezuela, que padece Cuba, y ahí fueron dos barquitos llenos de trigo y llenos de cosas que mandó Perón. Pero, y esa es la filosofía del peronismo. Acércate acá. Esa es la filosofía del peronismo, digamos. Claro, solidario. Ayudar a la gente a que sea feliz. Sí. La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Pero muy bien, me encanta. Y te digo más, hay un libro que se llama Justa, Libre y Soberana, del 51, que es como si fuera un panfleto que, como se hace en los gobiernos, mostrando los logros del peronismo, que supongo que se habrá usado para las elecciones del 52. Yo lo tengo, ese libro. Vos podés creer que en una página muestra los créditos que Argentina daba a otros países del mundo. Hoy en día veo una Argentina sumamente endeudada, que depende del mundo, del FMI y demás, pero no hay que perder de vista que Argentina durante el peronismo daba créditos a otros países. Creo que el último fue de Perón a Cuba cuando vino en el 73. Sí, pero a Finlandia le dábamos... a Francia. ¿Me entendés? A Francia. A Francia. A Francia le la grandeza del mundo, no, ¿no? Están hablando... Había un programa en Telecómicos hace 50 años que decía Argentina año verde, o sea, un año que no existe. Me están hablando de una fantasía. Nosotros dándole préstamos a países europeos, ¿qué pasa? Dentro de poco le vamos a prestar a Estados Unidos también. 50 millones de dólares a Francia. Yo quiero saber, ¿se pagó esa deuda? ¿Francia la pagó a la Argentina? No lo sé. Hay que investigar eso, Andás a ver. Ana, yo había escrito un libro hace un par de años, como le enseño a hablar a algunos locutores y a algunos comunicadores. Entre tantas cosas, a usar bien el idioma, a cuidarlo, pero también a usar el rioplatense, que es esta forma que tenemos de hablar nosotros, y analizo el porqué, de dónde viene y de dónde va el rioplatense, que se habla no solamente en Buenos Aires, conurbano, provincia de Buenos Aires y toda la Patagonia, que se habla el rioplatense, sino que también analizo un poquito los orígenes. La tonada argentina tiene mucho de la italiana, de la napolitana, y si tenés que buscar de España, es Andalucía y Galicia. Porque cuando uno ve una serie o una película que viene de Galicia, por supuesto que los escucha hablar con esta forma de vocalizar algunas palabras, pero tiene una cosa que dice, ¿pero qué te has puesto? Eso es gallego, y eso lo tenemos nosotros. ¿Pero qué te pusiste? Eso, pato todo. Estamos cantando siempre. Pues siempre claro, cantamos. pero que dejate de joder, boludo. Este tono, esta música, pero estudié yo, está escrito acá. Yo lamento tener el libro que uso acá, cuando a veces necesito algo, y está un poco usado, pero yo te lo voy a regalar. Ay, qué alegría me Disculpa das. que está un poco usado, tajado, te lo voy a regalar. Se lo voy a dar a los diputados en el Parlamento Europeo para que aprendan a hablar. Claro, ahí está. ¿Ves? Esa tonada la tenemos nosotros. Bueno, el porteño viene de eso. Ahora se viene el invierno. Una recetita gallega para el invierno, pero donde, así como hace ese cura que vemos de España, de los franciscanos que está en Valencia o Arguiñano,
no cosas caras, porque acá no se puede comprar lo que compran en Galí, lo que tienen ahí, en la Ría Gallega. No tenemos langostino. Sin langostino, sin pulpo, que es, tenés que vender un auto para comprar un pulpo acá. ¿Cuál es una receta gallega fácil para hacer ahora que se viene el frío? Pues una empanada. La empanada un gallega cocido que galego, la empanada, esa empanada así entera, a ¿no? ver, grande. Verá, te pongo en un compromiso. Por un compromiso, venga. Pero digo, si no la traigo la próxima vez. No, te pongo en un compromiso de Sí. decir cómo se hace. Bueno, no soy muy buena cocinera. No hace mucha empanada gallega rara que trajiste. El cocido, que sería muy rico, un cocido galego. ¿Qué se come Sí, con el pues cocido? el cocido puedes echarle la parte que se llama lacón, chorizos, un poco de pollo, un poco de carne, de ternera o de ¿Y todo cerdo, eso sobre qué? ¿Sobre costilla. aceite? ¿Sobre un...? Eso no, eso lo cueces con unas patatas, patatas así cocidas en su caldo. Ese caldo se toma. Y le hay que echar algo muy especial que seguro que saben algunas de las abuelas que vinieron aquí, el unto, que es la grasa. El unto. El unto, El claro. unto. Y también se le puede echar, pues quien quiera garbanzos o no. Y fundamental, una verdura que existe allí que se llaman los grelos. Por eso dicen siempre que nosotros tenemos un telón de grelos y por eso hay ¿Grelos? cosas... Grelos es una verdura que, bueno, aquí seguramente se llama de otra manera, o cualquier tipo de verdura verde. Buscar qué Eso es un grelo. La grela. Sí, la grela, la roña o la roña o la mujer, la Leo mina, Grelo. ¿no? Pero grelo. Se metía dentro de la sopa. Nunca lo escuché, A ver. pero casi se llama como yo esa verdura. Es como una. Acá aparece una planta. Que es como una rúcula. No sé, ¿eh? Bueno, Grelo, hojas tiernas, comestibles. digamos, es fresca, no es no va dieta a- atlántica, le llaman, es fresca y es una comida muy de invierno. Precisamente era una comida para combatir el frío y una comida pues en los tiempos en los que no había nada. Sí. Era una comida que duraba varios días. Y después está, por supuesto, el polvo a feira, el pulpo a feira, pero tiene que aparecer el pulpo. Claro, hay que comprar un pulpo que es una inversión. Pero qué rica, por favor, qué rico es esa comida. Ya ahora, a esta hora, no puedo más. Me sorprendió que no mencionó la paella. Sí, claro, bueno. Pero la paella es valenciana. Ah, ahí va. Sí, es valenciana. Y yo cuento una cosa acá, que ella lo debe encontrar y no corrige a nadie porque es educada. Pero Depende con quién. Ah, Con bueno. los fascistas no soy educada, ¿eh? acá nombramos diferente estas cuestiones que ver con la paella. Paella y paellera. Acá no se usa paellera, pero hay una diferencia muy grande. ¿Qué es la paellera? Bueno, es donde se cocina el arroz. Entonces es un Eso- plato así paisado, grande, ¿no? Igual que nosotros hacemos el cocido en unas tarteras así grandes, ¿no? Que me acuerdo que en el Museo de la Migración Galega, que está en Chacabuco, 955, en la histórica Federación de Asociaciones Galegas de Argentina, que es, vamos, el lugar del exilio, ¿no? Pues hay objetos de cómo las mujeres venían con esas tarteras, esas potas, esos instrumentos de cocina tan grandes para hacer el cocido, porque el cocido no sabe igual si se hacen esas tarteras o si se hace en fuego que en gas, es diferente, ¿no? Ah, mira. Entonces eso es bueno. Nosotros hemos heredado el churrasco. Hay tantas churrasquerías en Galicia que incluso hay una tesis de la Universidad de Santiago sobre los nombres de las churrasquerías. Todas tienen, la mayoría, bueno, algunas brasileiras, pero la mayoría Buenos Aires, Ah, y no ¿sí? sé qué, La Plata, churrasquería argentina. No te puedo creer. Sí, muchísimo. Nosotros Pero tenemos muchas. bueno, maravilla. igual quiero decir, No voy a ninguna, Monte yo quiero Grande. comer pulpo, pero no importa, que vayan los gallegos. Me encanta el tema, pero son las 2 menos cuarto y yo todavía no comí, así que hablar de No se comida puede más. es un delito, te Vamos digo. a ¿eh? comer todos juntos. Ana Miranda, muchas gracias por habernos visitado. Que no sea la última vez que vengas acá y que la próxima también nos vengas a visitar a traernos novedades. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar en este programa y espero que me deje entrar. Después Pero de lo cómo que digo. no, la próxima vez con el paquetito, así probamos Tengo acá, que traerte el porque pulpo, entonces. Nos gusta hacer una degustación. Bueno, que le vaya bien con el juicio al presidente. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para defender esta, la más linda, la Bueno, Constitución. vaya a tomar un café con Rebord. No pasa nada, perdónelo, no sea tan así, no sea Con tan esta agresivo. cuestión de perdonar, yo soy medio... no sé. No sea tan duro, pobrecito, Rebord. Bueno, Martín García, nos vemos el martes. Usted va a estar ahí en los 36 Villares, ¿no? ¿Sale de ahí? De ahí salimos, sí. Sí, ayer estuvieron sus amigos, sus amigotes de correría, Mariotto y Papaleo. Se va a encontrar con toda esa gente, con Valdés, estoy hablando con muchos, así que va a ser multitudinario, enorme. Hace falta que vayas vos.
Porque se decía que a mí, ¿quién me va a notar? Lo miro por la tele. No. El número se hace yendo de a uno. Y esto es muy cómodo mirarlo desde la tele. Yo voy a estar. Acá vamos a tener el lunes y el martes 2 programas especiales. Está Leo Greco con K. No voy a estar en vivo directamente, pero el lunes va a ser todo testimonial, todos testimonios de personas que padecieron la tortura, el robo de bebés, la muerte de familiares, de hijos, de padres, niños. Todo esto uno al lado del otro. O sea, es una trompada en el medio del estómago que te vamos a pegar desde acá, para que te sientas inspirado a ir a la plaza al otro día. Y el martes vamos a tener el diputado Eduardo Valdés, que alguna vez tenía un programa que se llamaba Café Las Palabras, lo sigue haciendo, aunque lo pone en YouTube, porque salía en la televisión pública, pero lo sigue haciendo con muchos invitados, y esta vez hizo un programa especial, y él me cede la oportunidad de pasar ese programa, que todavía no lo puso en YouTube, y lo pasamos acá el martes. Está Papaleo, Miriam Bregman, hay un montón de gente que ha padecido todo esto o que aboga por los derechos de los desaparecidos. Así que el lunes y martes no vamos a estar en vivo, yo voy a estar en la plaza, y el lunes es una trompada en el estómago muy necesaria, por lo menos para el imberbe que está ahí con la Play y no sabe de qué se trata todo esto. Y le gustan estos personajes de ficción, porque Milei es una ficción que lamentablemente se metió en nuestra realidad. Los voy a dejar ahora con una nota intensa, cálida, buenísima, que Beto Casella le hizo a Facundo Cabral. Y ahí es donde cuenta la historia de cómo él buscó trabajo y se lo fue a pedir Evita. Y Evita se lo dio. ¿Qué edad tenía? 7 años. Mirá. Buenos Aires, 12 de marzo del 2026. Señor líder supremo iraní, Ayatollah Mojtaba Khamenei. Mi nombre es Guillermo Fernández. Soy un ciudadano común, trabajador de la cultura argentina. Bueno, nada, no. Este es Guillermo Fernández, que le escribe al presidente de Irán. Le escribe al presidente de Irán haciendo una carta que lo vamos a ver el lunes. Es una carta que le escribe un cantante y compositor argentino diciendo: este hombre no me representa, no le haga caso, por favor. Y ves, es increíble que se llegue a esas alturas. Hagamos todos una carta al presidente de Irán. No somos Milei. No somos. Los alemanes no son todos Hitler. Los españoles no son todos Ayuso. No. A veces son cosas que pasan. Los madrileños no son Ayuso. Bueno, vamos a verlo ahora sí. Beto Casella con Facundo Cabral. Ahora que lo pienso, es la primera vez que invito a un vagabundo. Ah, sí. Vagabundo Fair Class. Fair Class. Muy bien, no está mal. Vagabundo Fair Class. Los vagabundos a veces piden. Sí. ¿Qué pide Facundo? No, agradezco. Ajá. Toca el timbre, golpea una puerta y agradece. No, agradezco. La vida, si me permitís, Dios. Ajá. A mí me ha dado mucho más de lo que yo podía soñar. De mí no se podía esperar nada. De hecho, no se esperaba nada. Y la vida fue extraordinaria. Yo, a la noche, cuando vuelvo al hotel, me siento en un sillón y me voy a acostar a rato emocionado. Todas las noches, porque recuerdo, digo, mire, aquellas charlas, caminatas con Borges por la Plaza San Martín, por la Bradbury, cuando me hablaba de Borges en Los Ángeles, las charlas con Krishnamurti, la Madre Teresa cuando llamó al canal, me salvó la vida, mis amigos, el oso de Mori, mi Dios, y recuerdo, no se esperaba nada porque yo fui autista. Yo la primera palabra la dije a los 6 años. Y no quería vivir, yo no recuerdo, lo único de mi infancia que yo soñaba con la muerte. Soñaba, yo quería irme. No había entrado a la vida, yo entré mucho después. Y a los 6 años recién dije mi primera palabra, dije Sara, que era el nombre de mi madre, y no hablé más. ¿A los 6? A los 6. La segunda vez que hablé tenía 9 y fue con Perón. Le pregunté, ¿hay trabajo? Y Evita, que estaba al lado, dijo, por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Me envió al pibe a Buenos Aires mañana y nos dieron una escuela en Tandil. Ahí se queda mi madre, se salva. ¿Cómo te cruzas con Perón y Evita? Porque, no, eso es extraordinario. Yo soy un tipo de suerte.
En mi caso, ¿viste que recién preguntó el chofer si existe la suerte? Yo soy un tipo de suerte. Yo te puedo decir así, descaradamente que soy un tipo de suerte. Porque allá abajo en el sur, ya en Ushuaia, tardamos 9 años en cruzar toda la Patagonia. Mi madre con 7 hijos. 7. Se fueron muriendo, murieron 4, quedamos 3. Sí. Cuando llegamos a Ushuaia, un turco que quería meter a mi madre a la cama, le dice un día, escucho que le dice, ya no hay, yo creo que ya no hay necesidad de vivir tan mal, Sara. ¿Por qué? Y porque me dijeron que ahora hay un presidente que le da trabajo hasta a las mujeres. Es la frase. Claro. Acordate que no votaban. No, claro. Te estoy hablando del 46. ¿Cómo es eso? Sí, y tiene una señora que se ocupa... Escucha a todos. Cuidado, Beto, esto no es un anuncio político. Ya lo sé, estamos haciendo un poco de historia. Maravillosa. Vos tenías 9 años y Perón y Evita recién llegaban al y poder. Bueno, y yo escuché, y mi madre dice, ¿cómo se llama? Perón. Y todavía me suena una campana. Perón, ese sonido oscuro, la voz final me suena a esas campanas maravillosas que en Assisi, en Italia, en Suiza, de madera, que tiene ese sonido corto. ¡Tom! Mira, eso lo ven los artistas. Siempre sentí eso cada vez que he dicho su nombre. Bien. Y yo me vine a buscar a Perón, no le dije nada a mi madre. Mi madre me dio por perdido, que le quedaban 2. ¿Te escapaste? No, me escapé, me fui sin avisar, no existía ¿No te avisar. parecía necesario avisar? Pero si no había ni casa, ¿quién avisar? ¿Para volver a dónde? ¿A dónde se vuelve cuando no hay una casa? Claro. Cuando hay un grupo, cada uno se salvaba. Y me vine, yo no sé si fueron 3, 4, 5 meses, llegué a Buenos Aires. Y le pregunto a un señor que está en Constitución o en la feria, le digo, ¿dónde puedo hablar con Perón? Después lo busqué muchos años y lo encontré al viejecito. ¿En serio? Sí, lo encontré, gracias, en un programa, creo que fue de la REA, que yo siempre preguntaba y decía, a lo mejor ustedes escucharon a algún señor que recuerda que un niño le preguntó por Perón, porque yo estuve, ¿qué año? Y un día me pasaron el dato y lo encontré, por suerte. Y le debía... Y me dice, mirá, seguí por acá, esta es 9 de julio, de aquel lado. 2 o 3 avenidas, preguntá Avenida de Mayo. Te mandó a Casa Rosada. Doblás a la derecha, 4 o 5 cuadras, hay una plaza, claro. Al fondo hay una Casa Rosada. Ahí está Perón. Y salí. Entonces camino 2 pasos y me dice, espera, vení. Es difícil que esta tierra, los presidentes, gente muy ocupada. Pero ¿sabés qué pensé? Tengo una idea, me dice. Salvó la vida, me salvaron la vida tantas veces. Leí en el diario que mañana, 19 de noviembre, van a La Plata porque es el aniversario de la fundación de la ciudad. En La Plata, yo conocía a Eva Perón a 200 metros de donde yo nací, en la calle, porque la echaron, yo nací en la vereda. Habías nacido en La Plata. Claro, a 200 metros, se cerró mi primer círculo, donde había llegado como una cosa tremenda, me encuentro con una mujer que cambia toda nuestra vida. Sí. Cerró un círculo. Y me dice, ¿por qué no te vas a La Plata? Dice, lo esperás, va a la catedral, hay un Te Deum. Mirá qué piola el hombre. Y la esperás ahí, esperás el auto, por ahí llegas al auto. Bueno. Y me compró el billete de tren. Me compró el billete del tren. Mirá cómo llegué a esta ciudad, cómo no amarla. El primer tipo con el que hablo me compra el billete de tren. Ahí fui como pasajero, con billete pago. Venía colado. Cuando llegás a Buenos Aires, primera vez. Y me compré un sándwich y una cosa que se bajaba, ponías una moneda y bajaba una bebida. Que eran como bares automáticos. Nunca me olvido de esa escena. A la noche llegué a la Plata, pregunté por la catedral. Llegué a la catedral desde la calle 1, que está en la estación. La catedral está como en 13, 14. Y me quedé a dormir al costado de la catedral y a la mañana empieza una cosa que yo solamente lo vi muchos años después en el Ramadán. Sí. La gente que llegaba, que era como un río.
como un río desbordado, un río como el Amazonas desbordado. Y como un rito también. Sí, y con banderas y cantaban. Nunca vi tanta gente junta alrededor de una persona. Y espontáneo. No, mi Dios, lo que emocionante. Y el auto dobla. ¿Tenés la plaza, Moreno? Por supuesto. El auto, acá está la catedral y el auto viene por acá por 50. Dobla a la izquierda en la plaza, acá está la catedral, yo estoy acá. Tengo la foto de ese día porque el año pasado me hicieron ciudadano ilustre de la ciudad. Bien. Y antes me llevaron a una oficina anterior y recordé, fue la oficina donde me hizo traer Eva Perón. 63 años después estuve frente a su escritorio y le pude decir, señora, no le fallé. Porque dijo, siempre hay trabajo. Para mí es una religión el trabajo. Y paso al cordón policial, siempre pasé a los cordones policiales. Sí. Siempre. Siempre te la rebuscas. Y paso. Bien. Y cuando estoy llegando al auto, un policía me alcanzó, pero justo Perón estaba salvando para ese lado. Y entonces le dijo, déjelo venir, y paró el auto. Descapotable, con estribo. Me acerqué al auto, me subí al estribo, Perón acá. Me puso la mano en el hombro y me dice, ¿querías hablar conmigo? Paró el auto en medio de esa multitud. La señora Eva, que estaba al lado, miró a ver por qué había hecho detener el auto y me vio. Entonces yo le dije al general, al coronel, ¿hay trabajo? Fue mi primera frase, mi primera pregunta. Y la señora Eva dice, por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Siempre hay trabajo, mi amor, siempre hay trabajo. Encárguense del niño y me lo traen mañana a Buenos Aires. Nos dieron una escuela en Tandil. Fuimos a buscar a mi madre en avión con 2 pilotos y un médico. Te imaginas, yo llegué a buscar a mi madre con un avión, una carta de Evita que decía, es de mi interés personal para los capos de educación, que la señora Cabral y sus hijos no tengan ningún problema. Fuimos a Tandil, ciudad que amo porque acogió a mi madre de una manera extraordinaria, como una señora. Y se quedaron en una escuela. Entonces yo ahí salía a buscar un peso más, a como sea lo traía de vez en cuando. Ahí empezaste a ser vagabundo, digamos, ahí empezaste a recorrer. A mí fue muy compinche mi madre, porque es muy loco. Ahora yo lo pienso que a los 9 años yo le dije, me voy, y me dijo, ¿te sentís mal conmigo? Le dije, no, ahora ustedes están, hay techo y 160 de sueldo, que era más que honorable. Y toda la ayuda, le pusieron los muebles, en un aula sacaban las cosas y dormíamos. Después hice una escuela nueva y ya le pusieron muebles, todo. Era un techo, ¿no? No, y una casa en la segunda escuela, en la avenida Rivadavia, España. Y empecé a trabajar y me dice, ¿por qué te vas? ¿Te sentís mal conmigo? Y porque te puedo ayudar. Yo siempre pensé que podía conseguir un mango, y siempre lo conseguí. Y bueno, y salí. 1 + 1, 3. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Infoshow con Luis Ventura y Jimena Rigel. Todo lo que pasa en el mundo del espectáculo.